buenos días, señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenida un martes más a este Despertar DOR, aquí en Radio 12, en 12 Televisión. Es la última cita que vamos a tener en estas tertulias que cada mañana compartimos con usted, la última con referencia a lo que son cuestiones puramente políticas, porque la siguiente con los miembros de la mesa de hoy será ya para la próxima semana. Entonces haremos un balance de cómo fueron las elecciones europeas al Parlamento Europeo este próximo domingo 25. Antes de meternos en materia, brevemente recordarle las temperaturas en nuestra Comunidad Valenciana para la jornada de hoy. Mire, a primeras horas de la mañana en la provincia de Valencia, cielos parcialmente nubosos. En cuanto a las temperaturas, flojas, medias, se mantienen, pero con ligeros descensos en el interior. En cuanto a la a la provincia de Alicante, prácticamente parecido, temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. La ciudad de Valencia 24,17, Alicante 24,15, Játiva 25 de máxima, 15 de mínima, y Elche 24 de máxima y 15 de mínima. Bueno, y ahora sí, ayer tuvimos una nueva cita con parte del elenco de los candidatos de los diferentes grupos que concurren a disputarse esos 54 escaños correspondientes a la participación de España en el Parlamento Europeo. Y sobre el debate de ayer y sobre el debate de los dos primeros espadas la semana pasada entre Miguel Arias Cañete y Elena Valenciano, y sobre alguna que otra cuestión más, es sobre lo que queremos hablar con nuestros invitados de hoy, desde ahora y como cada martes hasta las 10. ¿Quiénes son nuestros invitados? Por si es la primera vez que comparte con nosotros este desayuno informativo, comenzando por mi derecha, el periodista y escritor y periodista del Mundo, Pedro Nuño de la Rosa, buenos días. Muy buenos días. José María Bueno, abogado, muy buenos días. Muy buenos días. El consultor y asesor Carlos Rico, muy buenos días. Buenos días, se aguanta la garganta hoy. Y el responsable de comunicación del Síndic de Greuges, Blas de Peñas, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hacemos como siempre una primera valoración por proximidad, si quieren, por el debate de anoche. Una primera ronda, luego analizamos el grande entre Miguel Arias Cañete, Elena Valenciano, y a partir de ahí empezamos a entrar en pormenores. El debate de anoche. Bueno, yo creo brevemente que fue un diálogo de sordos y un conflicto de intereses muy importante, en el sentido de que se dividió el debate prácticamente en dos partes, o en tres, los partidos que iban contra el bipartidismo y luego los catalanes, que fueron los que más provecho sacaron del debate, porque siendo partidos tan distintos ideológicamente como Izquierda Republicana y CiU, pues al final en lo que sí que estaban de acuerdo y en lo que apoyaron mayoritariamente, no se atacaron entre ellos como sí que hicieron el PP y el PSOE, fue en la cuestión puramente independentista. Ya no se habla de nacionalismo, sino se habla de independentismos. Y por otra parte, el señor de Ciudadanos, de Unión, Progreso y Democracia, estuvo muy intelectual, hizo una cantidad de citas que parecía que iba a optar al Nobel, mientras que el señor de Izquierda Unida, también en la línea de Izquierda Unida, quiso atraerse el voto un poco del descontento de la calle, del 15M, de todos los M's que ha habido por ahí. Fundamentalmente fue eso, pero supongo que tendremos tiempo. Sí, yo básicamente lo que destacaría es de luego la actuación de Esteban González Pons. Es decir, mientras el resto de personas que concurrieron al debate eran todos con unas ideologías más o menos marcadas y que más o menos uno sabe lo que defendían y lo que querían, pues el Partido Popular, en este caso su representante, como el Partido Popular de hoy en día, como es el Partido Popular que dirige Mariano Rajoy, no se sabe muy bien qué es lo que defienden en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando se tocó el tema del aborto, era un tema que rehuía permanentemente, incluso en una de las ocasiones, ¿verdad?, cuando el representante del PSOE, Jáuregui, realmente, pues le jaleó para que se pronunciase sobre la reforma del aborto. Él, a su vez, pues realmente interpeló a alguien, creo que era de Esquerra Republicana de Cataluña, para que hablase de la independencia, como solución para establecer un frente común con el PSOE, en este caso con el representante del PSOE, en el debate.
¿Qué opina, por ejemplo, lo que es el Partido Popular actual del aborto? No se sabe. Es decir, la ventaja que tenía el Partido Popular, que dirigía José María Aznar, es que sí que se sabía cuál era la base ideológica de ese partido. Se tenía claro. Hoy en día, ¿cuál es? No lo sé. Incluso lo que dijo del aborto, lo que es el representante del Partido Popular, es que, bueno, estamos en contra de que las menores pueden abortar, cosa que por otra parte estaba, en fin, con eso está de acuerdo, yo creo, la mayoría del país, y por otra parte, en fin, tampoco queremos que ninguna mujer vaya a la cárcel, lo cual también es extraño con la regulación incluso que existía en la época de Felipe González, y defiendes incluso eso. Con lo cual, realmente, ¿qué es lo que piensa, qué es lo que quiere en esa materia el Partido Popular? No lo sé. A partir de ahí, lo que se hizo, bueno, pues es echarse en cara cifras, todas negativas y todas ciertas. El representante del PSOE echó en cara al representante del PP cifras negativas de su época, del actual, y a su vez el del PP pues echó en cara al PSOE cifras negativas. Lo que sí quedó claro es que eran negativas tanto las del PSOE, las del gobierno de Rodríguez Zapatero, como las del gobierno de Rajoy. Sigamos con esta primera ronda. Carlos, valoración del debate de ayer. Hombre, valoración, cualquier debate europeísta yo creo que es bueno, y un europeísta creo como yo, y con todo respeto de los asistentes que también lo son, pues yo creo que es importante que se celebre, ¿no? Es un debate difícil, 6 personas, un formato muy cerrado, no hay otra forma de hacerlos con 6. Con 2 sí que hubiese sido necesario mucho más abierto. Hombre, yo lo que quisiera que el debate que vamos a tener hoy y el debate de ayer no se nos quedase únicamente a lo del aborto, por favor, y lo de Arias Cañete, la anécdota de Arias Cañete. Yo creo que el debate de ayer tiene muchísima más profundidad que esto, y yo creo que hay una cosa que me sorprendió el debate, y es triste ver gente tan inteligente como Ramón Tremosa, por ejemplo, que fue posiblemente más claro a nivel económico, que después se hundan cuando le llega el sectarismo nacionalista. Es increíble. Gente de ese nivel, porque a nivel del diagnóstico económico también es verdad que está en parte del grupo liberal, pero claro, que un liberal sea nacionalista, independentista, secesionista, pues sorprende, ¿no? Es en ese nivel intelectual. A nivel económico me agradó los planteamientos que se hicieron. Creo que un debate interesante, hay muchos temas que tocar, y yo creo que deberíamos de quitarnos de encima una serie de clichés y entrar en profundidad, porque creo que es un momento también bueno para que nosotros aportemos algo. Pues escuchemos la última valoración con Blas, y ahí ya arrancamos el debate. Ahí me decepcionó mucho. Y me decepcionó mucho, no uno, los 6. Porque yo lo que quiero saber es para qué sirve Europa. Y nadie me lo explica. Y que me salga el señor Jáuregui otra vez hablándome del aborto, cuando, oiga, el aborto es una cuestión de cada país, que Europa, la Unión Europea, no lo va a solucionar. Y el machismo, la Unión Europea no entra en esas historias. La Unión Europea entra en cuestiones económicas, en cuestiones de subvenciones, en cuestiones de agricultura, en cuestiones de comercio, en cuestiones de corredor mediterráneo. Pero, ¿qué me vienen hablándome de independencia de Cataluña, que en Europa no se va a decidir? O sobre el aborto, que tampoco se va a decidir, sobre el machismo del señor Cañete. Oiga, aclárense de una vez, aclárense y díganme a qué van ustedes a esas tertulias, a esos debates. ¿Qué van? ¿A poner la cara bonita ya que los maquillen bien antes de que las cámaras los recojan? Es que Europa eso no lo decide. Europa no tiene nada que ver con el tema del aborto. Y ahí la señora Valenciano y el señor Rubalcaba se están equivocando 100%. Europa no decide qué es lo que tiene que hacer cada país con el tema del aborto. Esos son problemas de cada país. Legislación local de los países. Oiga, ¿qué me vienen a plantear en Europa? Se van a reír cuando vayan allí con el tema ese. Por eso a mí lo que me interesaba más que esta tertulia era la que mantuvieron el señor Schulz, que va a ser el candidato a presidir la Unión Europea por los partidos socialistas, socialdemócratas, y el señor Juncker, que es el que va a ir por los partidos conservadores, en este caso, o de centro-derecha. Ese debate sí que vale, porque son los que están hablando realmente de lo que es Europa y lo que quiere Europa. Pero que me vengan ahora con historias de independentismo en el debate sobre el voto del día 25, ya está bien. Vamos a hablar entonces de Messi y del Barcelona, que seguro que la gente se lo va a pasar mejor. Hay una cosa que a favor de nuestro programa, creo, No sé si escuchasteis la intervención de Tremosa, y repitió exactamente lo que representaba Europa en PIB, en presupuesto, y la Europa social. Las cifras que se dieron en esta mesa se repitieron ayer en el debate, una semana por lo menos después de haberlo dicho nosotros, exactamente los mismos números en esta mesa, sobre lo importante que era la Europa social, el 50% del gasto, como hemos comentado, el 7% de la población, 25% del PIB y 50% del gasto social, y se dijo.
en esa tertulia, y lo dijo un nacionalista, lo dijo el señor Tremosa, creo que fue el que dio el dato. Eso yo creo que para esta tertulia nos viene muy bien que se ratifique lo que decimos en números, ¿no? De esa Europa que indiscutiblemente es social, y ese es el camino que sigue teniendo que tomar. Cuando hay el debate, vamos a ver, Europa es grande, Europa es social y es democrática. Y cuando yo veo ciertos ramalazos de autoritarismo por parte de algún que otro partido nacionalista, y también de la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, Europa es democrática. Se nos olvida con facilidad que la Europa dividida, que es la que hemos conocido, bueno, la que han conocido nuestros padres y algunos de nosotros de medio rebote posteriormente, esa Europa tuvo 60-80 millones de muertos en la Guerra Mundial, ¿eh? Y eso es importantísimo. La Europa es una Europa que va a equilibrar las grandes potencias, China, USA, Estados Unidos, Rusia y compañía, ¿no? La Europa tiene un papel importantísimo de proximidad y de lengua. África tiene que ser el boom. No hay desarrollo mundial futuro si no somos capaces de ayudar a África, y se está intentando ayudar a África a un lado y el otro del estrecho. Por ejemplo, Marruecos está haciendo un esfuerzo enorme con África, también quiere liderar África para ayudar in situ, para que la gente, para evitar los dramas. Y España está aquí, ¿no? Y luego los 400-500 millones de lengua española, y es España el que representa a Europa en Hispanoamérica. Es importantísimo. Yo creo que hay una confusión entre lo que representa Europa y lo que pueden haber representado sus políticos, mejores o peores. Indiscutiblemente el liderazgo político de Europa se ha burocratizado bastante, ¿no? Se ha burocratizado muchísimo. Y luego están los extremistas, curiosamente. En España no está la extrema derecha europea es antieuropea y la extrema izquierda es antieuropea. Claro, sí, señores, miren ustedes el modelo histórico. ¿Quién puede estar en contra de Europa? Los que destruyeron Europa con su radicalismo, la extrema izquierda y la extrema derecha, llamada nazismo, fascismo, como la queramos llamar, y no nos engañemos, por la izquierda, por el otro lado, comunismo y compañía. No nos olvidemos de todas estas cosas. Entonces yo creo que eso hay que recordarlo de verdad. Y luego hay otra cosa que es fundamental. En Europa, como en una gran familia y en una gran clase, existen buenos y malos alumnos. Con 28 alumnos en una clase, pues lógicamente hay buenos y malos. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan los exámenes, a los que son peores alumnos se les nota, por mucho que les hayan intentado ayudar los buenos. Un recuerdo para los 4, pueden ya interrumpirse cuando quieran. Un segundito. Yo quería decir una cosa, Blas, lo del aborto, realmente, y perdón que insista en ello, no es un tema baladí y no es un tema antieuropeo. Realmente, claro. No, no he dicho yo. Sino que Europa no forma parte. Sino que la Unión Europea no puede legislarlo. Bueno, no puede la Unión Europea no puede interferir en la política de un gobierno, país, en temas que son puramente de ese gobierno. Bueno, puede hacer puede dictar una recomendación, etcétera, etcétera. Lo cierto de verdad es que en el debate de lo que eran los líderes europeos aspirantes a presidir la comisión se trató este tema. También salió el tema del aborto, si lo visteis, y también salió, es más, el tema del aborto en España. Fue objeto de ese debate también, por parte de los líderes que van a dirigir, bueno, alguno de ellos dirigirá la Unión Europea. Y en todo caso realmente era algo inteligente, pues cuando, pues en fin, se lo arrojó Jáuregui a la cara a Esteban González Pons, era inteligente porque realmente también refleja, cuando tú vas a votar, sea unas elecciones europeas, locales, autonómicas, del tipo que sea, también quieres ver un poco el perfil del candidato o de los candidatos que tienes y realmente cómo defienden su propia gestión y cómo defienden sus ideas. Lo que no puede ser realmente es que un partido defienda una cosa y la contraria y además niegue incluso luego las dos. Bueno, pero eso son todos los partidos. No. A ese nivel realmente, sinceramente, y en cuestiones de naturaleza ética, no. Eso es el actual Partido Popular, no tan siquiera el anterior. Fíjate tú que en esta materia incluso, aunque ya no salgamos del debate de la UE, pero fue algo incluso que defendió Aznar dentro de la UE, bueno, pues el Partido Popular de Aznar tenía muy claro lo que hacer con el aborto. Perdón, déjame terminar, que era no tocar la ley de Felipe González, no tocarla, porque entendía que era una ley de consenso. Zapatero rompió el consenso como en eso, como en tantas cosas, para establecer un frentismo y dividir a la sociedad, y resulta que ahora mismo pues este gobierno no sabe a dónde va y no sabe lo que hace. Pero lo grave no es eso es lo de menos. Lo grave es que parece que vaya a legislar o que vaya incluso a realizar leyes en base a lo que es, bueno, meras encuestas electorales. ¿Qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia? Que es algo que sinceramente que a su electorado
No creo que le haya gustado. Eso en primer lugar. Luego, por último, tú me dices que no se puede legislar. Por supuesto, no puede haber una directiva en materia de aborto. Pero sí que podría haber una recomendación, por supuesto, por parte de la UE. ¿Por qué no va a haber una recomendación en esa materia si se entendiese que es de naturaleza, social? ¿Por qué no? María, mira, te voy a comentar. Yo no quiero repetir, solo una cuestión muy simple. No me voy a dar la vuelta. Cuando nació, Pedro, cuando nació la Unión Europea, hoy Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea. Mercado común. Comunidad Económica Europea. Sí. Oiga, yo quiero saber, Europa para mi economía, ¿qué va a significar? Porque Europa es la que me ha reducido el sueldo, la que me ha suprimido una paga extraordinaria por recomendación de la Unión Europea, la que ha congelado las pensiones, estoy de acuerdo, la que ha congelado los planes de pensiones. Yo quiero saber esas cuestiones económicas, que es para lo que está la Unión Europea, no para decirme si las niñas de 16 años tienen o no tienen que avisar a sus padres para poder abortar. Yo creo que el debate de todos los partidos, cuando la están introduciendo con el tema del aborto, se están equivocando, en mi opinión personal. Pero es que yo no enfrento solo programas, también Pedro, personas. Un segundo, se están equivocando. Pedro. A ver, en primer lugar, Y Pedro me va a dar la razón porque es antiabortista. No, yo tengo 4 hijas y respeto mucho la voluntad que cada cual de ellas haya tenido al respecto. Tengo 2 nietas, por lo tanto no las veo yo muy proabortistas, por lo menos en lo personal. A lo mejor en lo social sí. Lo que sí que como buen abogado sabe mi amigo Bueno, es que tú no puedes retroceder en los avances de las leyes. Es decir, y ustedes saben que cuando una ley se aplica y es más progresiva que la anterior, se aplica siempre la pena o el concepto de esa ley que más se ajuste a la realidad del momento. Por lo tanto, lo que dijo el señor González Pons fue, y lo ha también remarcado Blas, que ellos no estaban en contra del aborto, ni siquiera de lo que estaban en contra es de que las niñas pudieran permiso a sus padres al tener 16 años. Es que una niña, supongo que cuando tengan ustedes hijas, Blas y yo ya las tenemos, yo también. de esa edad, nos han pedido permiso hasta para sacarse un grano que fuera un poco complicado y hubiera que operarle con un bisturí, es decir, con mucha más razón que le acompañe un aborto. ¿Quién mejor que una madre para acompañar a una hija a un aborto? Por lo tanto, ahí me parece que hay mucho cinismo por todas partes. No me imagino a ningún socialista que le siente bien que su hija aborte sin decírselo. Yo autorizaría a mis hijas a abortar. Estoy de acuerdo con Blas, en que lo que se debate ahí no es el aborto, porque, por ejemplo, tendríamos que debatir la marihuana, ya que en Holanda está autorizada desde hace muchos años. Es decir, ¿qué leyes, qué países son más progresistas que otros? ¿Cómo coge esa media la Comunidad Europea para empezar a legislar? Le quitamos, digamos, libertades a Holanda, se las damos al revés a Irlanda, que es mucho más reaccionaria en cuestiones abortistas, o de María, por llamarla por su propio nombre. Es decir, cuidado, lo que nos estamos jugando aquí creo que es otra historia, que es la cuestión económica. E insisto, de lo que más se habló ayer y se habló mal fue del corredor mediterráneo, que creo que eso a la comunidad valenciana nos importa muchísimo y es de lo que deberíamos de discutir con permiso del moderador, que yo aquí soy uno más y poco menos. No, me toca a mí replicar lo de José María, por favor, con el permiso del moderador, del director del programa. Bueno, yo creo que Francisco Sosa de UPyD creo que tuvo una intervención muy interesante, sobre todo al principio, donde él habló que habían 2 bombas en este momento a nivel económico muy importantes, que es el empleo y el envejecimiento de la población, tanto envejecimiento como necesidades de la tercera edad, como el problema de la pirámide de edad, que lógicamente, por ejemplo, en Alemania pueden tener un déficit de población extremadamente importante en los próximos años. Y es sorprendente que, ahí sí que sería muy interesante la discusión, es que el propio señor Jáuregui hizo mucho hincapié con el tema del aborto, con el tema de la libertad del aborto, porque hablaba de libertad. También habló de favorecer la natalidad, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Si hay un país europeo donde ha fallado profundamente, pese a lo social que es Estado de Bienestar y compañía, ha sido España en el tema del apoyo a la natalidad. Las ayudas familiares son las peores que pueden haber, de todas. Yo tengo 4 hijos,
4 hijos en cualquier país, en Francia en particular, en Francia también se pasan un poco, la situación totalmente... Claro que hay que favorecer en este momento la natalidad. Lo que pasa es que, claro, tú puedes lanzar eso, que es muy bonito, favorecer la natalidad, pero eso se vende menos que el tema del aborto a nivel de demagogia del señor Jáuregui. Que el señor Jáuregui le pasa un poquito como a los nacionalistas, muchísimo más inteligente de lo que a veces demuestra en algún que otro debate, porque es capaz de tener ideas, y anoche son muchas ideas bastante interesantes, después lo fastidia, con perdón de la expresión, porque sale el lado sectario, el lado también ambiguísimo que tienen los políticos y él en particular, dentro de su prestigio que evidentemente pueda tener. Claro que hay que debatir sobre el tema de la natalidad en Europa, claro que sí, y ligado a todo esto, la política de inmigración, porque vamos a necesitar 2 cosas en Europa próximamente con la pirámide que tenemos de edad, es decir, vamos a necesitar más natalidad y más inmigración, pero también no la inmigración de papeles para todos que también conocimos en este país, que algo ha tenido que ver con los problemas que hemos tenido. Sí, yo contesta José María a los dos. Sí. Y terminar con el tema del aborto, que no quería que se hablase del aborto, sino del debate, por supuesto. Es que sobre el no es aborto, el tema. no lo Europa, sé, pero bueno, no es salió el tema. en el debate ayer. Y Pedro, hay una cosa que es la siguiente. Efectivamente, quiero decir, lo que son las leyes avanzan según lo que es la realidad social y jurídica, vamos, la realidad social y política de su momento. Yo, que quede claro, que soy, escrito en contra, en prensa, además tú lo sabes, Blas, en contra de la ley de aborto de Zapatero, que me parecía y me sigue pareciendo una barbaridad que una menor pueda abortar, pero realmente, claro, lo que dijo Esteban González Pons no cuadra con la política que está haciendo el ministro Gallardón, y tú lo sabes, con lo que es el proyecto que tiene Gallardón, con lo cual el Partido Popular tiene un problema, y es que realmente defiende una cosa a nivel de ministerio Gallardón, defiende otra en el debate cuando les interesa electoralmente, lo cual, fijaos, desde mi punto de vista, cuadra perfectamente. Es que bueno, perdón. Sí. No, perdón. Lo cual realmente dice mucho, o mejor dicho, dice muy poco del Partido Popular. Porque el Partido Popular tiene realmente cuál es su ideología. Yo entiendo que la ideología base es la que está estableciendo el ministro Gallardón desde el gobierno, pero sin embargo ellos parten de la base de que su política quizá no sea, o sus ideas, pero déjame terminar, no sean quizá interesantes electoralmente. Ese es su problema. Al contrario que la izquierda, que incluso cuando plantea a veces salvajadas como que las niñas aborten, por ejemplo, sin consentimiento de sus padres, lo cual supone un desconocimiento de la patria potestad y de conceptos que son, pilares de nuestra sociedad, les da igual y lo defienden, ¿verdad? La derecha no es así. La derecha realmente, pues tiene una ideología determinada que sin embargo después se avergüenza de ella, en debates electorales. Este es el problema. A mí me gustaría, por supuesto, a la hora de votar un partido, y entiendo que parte de la sociedad que piense que piense como yo, también me gustaría saber si ese partido político que se llama Partido Popular tiene la ideología del señor Gallardón en materia de aborto, o tiene la pseudoideología, que no sé exactamente lo que quiso decir, de Esteban González Pons. Y me gustaría un partido realmente que cuando salga este tema no lo esquive como hizo Esteban González Pons, coja el toro por los cuernos y diga: esta es mi ideología. Sinceramente, creo que eso sería lo correcto, que es lo que hacía en la época de José María Aznar todos sus ministros, y teníamos clara cuál era la ideología de José María Aznar en ese sentido, que creo que era bastante correcta, dejar la ley de Felipe González, lo cual suponía realmente no asumir el aborto, o ese eufemismo que se llama interrupción del embarazo, y realmente, mantener al menos una vía de escape mínima y una no penalización de las personas que abortan. Simplemente, mi crítica al PP realmente no es aborto sí o aborto no, es realmente que no sepan capaces de decir qué creen en esa materia. Por eso, por eso el señor Jáuregui les echó eso en cara. Obviamente era un debate. Pero yo le preguntaría... Es que no toca, el problema es que no toca. Yo preguntaría... No toca ahora eso. A mí la impresión, cuando estamos en esta... yo no tengo por qué defender al Partido Popular, pero lo que me da la impresión que solapadamente también hay una crítica dentro del propio Partido Popular, porque si te entienden bien, si te entiendo a ti bien, tú eres partidario de la política de José María Aznar, es decir, que eres del PP, y no está de acuerdo con Rajoy. Esa es la impresión solapadamente que a mí me da. Yo no soy del Partido Popular. José María Aznar lo he defendido mucho en los momentos difíciles, muy difíciles. Y no soy del Partido Popular. Y el Partido Popular nunca me ha agradecido de nada y no me lo tiene por qué agradecer. Lo decía con todo convencimiento. Y a Rajoy yo lo he defendido cuando estaba por todos lados. ¿Por qué? Porque posiblemente yo tengo un concepto bastante infantil del Estado y de las necesidades de este país. Cuando uno ha vivido intensamente la dictadura, pues aprecia posiblemente mucho más la democracia, ¿no? Y no le gusta que la pongan en peligro. Vale, pero a mí la impresión que me da así... Un segundo. Para salirnos de este punto en el que estamos y volver definitivamente más que nada por los espectadores, al tema central de esto, si queréis, os enuncio temas, ¿vale? Y vamos hablando sobre esos temas.
¿vale? Venga. Empleo. ¿Qué os parece? Es muy interesante. Lo que se trató en el debate de anoche acerca del empleo. A ver si así Sí. vamos mejor. Bueno, en primer lugar, yo, siguiendo con lo anterior, solamente, si me permite el moderador, brevemente, pero es Te lo una han chafado, César, tan simple como el mecanismo sonajero. ¿Qué partido es coherente en España? Es decir, ¿son coherentes los socialistas de Cataluña con los socialistas en absoluto. con los socialistas de Andalucía, Sí, con los socialistas de Madrid? Creo que en absoluto. Incluso dicen cosas muy dispares. ¿Es coherente Izquierda Unida la que está a favor de los violentos en los movimientos, la que está a favor de las huelgas generales? Tampoco creo que sean muy coherentes. Aquí coherente, la única que me pareció fue la presentadora, hablando de que era la única mujer que había entre tanto machismo, ya que se ha hablado tantas veces de esas cuestiones, ¿no? Hablando del empleo. El empleo, como todo, es que, vamos a ver, Europa, ¿qué debe ser? Es lo que no tenemos claro. Lo que decíamos al principio de la conversación. Es decir, sí, Alemania tiene una política de empleo mucho más proteccionista, sí, todo el mundo sabemos que en Holanda solamente hay un 4% de parados, sí, en Luxemburgo el parado cobra 1.800 euros al mes, que ya lo quisiera para sí. Es decir, o hacemos una política común de empleo donde todos los parados de Europa tengan un sueldo mínimo y donde unas naciones que pueden hacerlo perfectamente se apoyen a otras en las cuestiones de empleo, pues iremos a algún sitio. Si no, vamos a seguir como estábamos antes, la señora Merkel mandando, los franceses han tenido que hacer, los primeros que hicieron el gran esfuerzo fueron los griegos, después los portugueses, después hemos sido los españoles. Italia ya dice que va a hacer ese esfuerzo para que haya más empleo y más reducción, y ya al final supongo que lo harán los alemanes o los holandeses, que no tienen nada que hacer. Yo pienso que es que verdaderamente Europa en eso no está unida. En lo único que está unida es en la máquina de hacer billetes y en el Banco Europeo, que ese sí que tiene la cuestión clara de los intereses. Entonces, hablar aquí, ni siquiera los sindicatos están unidos a la hora de pedir un plan de empleo para toda Europa. Es decir, hablar de empleo en estas elecciones me parece cuando menos eufemista, y lo que ha habido mucho en el debate de ayer, si se acuerdan los espectadores y nos acordamos nosotros también, ha sido que cada uno ha ido a hacer un plebiscito adelantado a las futuras elecciones españolas. Los nacionalistas a ver si consiguen la independencia, los socialistas a ver si de una vez sobrepasan al PP, que es una vergüenza que se las ponían así a Fernando VII y los socialistas no logran remontar el voto, e Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia a ver si esas expectativas que le estamos dando las encuestas de los periódicos y de los medios de comunicación se confirman. Fue eso mucho más que un debate europeo. Pues es que vamos a ver, el problema es que cada país, vamos a ver. España quiere tener la misma política de empleo que tiene Alemania, y Alemania quiere tener la misma política de empleo que tiene Francia, y Francia la que tiene Italia. Es que es imposible que se pongan de acuerdo y que la Unión Europea, desde Bruselas o desde Estrasburgo, cuando se tiene que cambiar a Estrasburgo cada 15 días, regule la política laboral de cada país, porque los países no se dejan regular esa política. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas no son iguales en cada país, porque los horarios no son iguales en cada país, porque la jornada laboral no es igual en cada país. ¿Cómo va a cobrar lo mismo? Pero si me permite un pequeño paréntesis, sabe que yo no he interrumpido. Vamos a ver quién tiene claro de los contertulios que somos aquí. El presidente de Europa, ¿quién lo elige? Los diferentes gobiernos, no lo elegimos los ciudadanos. Desde ahí ya partimos de una vergüenza. Ahora, usted está hablando de países. Es vergonzoso que el presidente de Europa lo elija luego la señora Merkel, se ponga de acuerdo con el señor francés y con el inglés y elijan a quién va a ser el presidente de Europa. ¿Y los ciudadanos qué pintamos ahí? Nada, como en Europa ahora mismo, que pintan nada. Quien va a decidir la política europea no va a ser los señores que tú vas a votar, que es en lo que no ha entrado nadie. Van a ser los presidentes que saldrán de la última elección personal entre ellos. O sea, nosotros aquí no estamos votando ni a... Yo cuando me hablan del señor Cañete o de la señora Valenciano como candidatos, yo digo, ¿candidatos a qué? ¿Candidatos a qué? A ser uno más y apretar el botón. Porque realmente los que van a decidir o va a ser Juncker o va a ser Schulz. Esos son los que realmente van a tener el poder. No, ni siquiera ellos. Los que van a decidir van a ser sus respectivos pero no el señor no el señor Arias Cañete ni la señora Valenciano. Ellos van a ser uno más para apretar el botón, como el resto. Entonces, estamos planteando las elecciones del día 25 como si fueran estos dos los líderes que nos van a representar
en Europa. ¿Sabéis? Ellos no nos van a representar. Ellos van a ser uno más del conjunto de los eurodiputados que estarán a las órdenes de lo que digan precisamente la señora Merkel y los señores presidentes de los gobiernos de los diferentes países. Bueno, yo creo que vamos a votar unas elecciones y nos representan, nos gusten, harán más o harán menos. Pero voy a contar, me lo he tomado nota porque no sé dónde he leído lo que un personaje, una mujer china de un puesto importante comentaba el otro día a unas personalidades europeas. Decía, hace 30 o 40 años en China jugamos al ping-pong con una raqueta europea, con una pelotita alemana de ping-pong, con una ropa italiana y con una mesa, creo, de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que pasaba en China, imagina el cambio que ha pegado China. Y decía, ahí hay una cosa que les sorprende a los chinos cuando negocian con los europeos. Es que efectivamente estamos tan los unos contra los otros en las negociaciones con China, que dice ella que para China es facilísimo negociar. Porque cuando se sienta China con Europa, como hay intereses totalmente diferentes dentro de Europa, pues lógicamente la negociación es mala para Europa y siempre buena para China. Así que nos queda evidentemente un largo recorrido de encuentro. Pero vuelvo a repetir, vamos a quitarnos de encima demagogias y clichés. Europa es buena, Europa ha funcionado. Yo no quiero pensar con los gobernantes que han habido en algunos países, y en particular los nuestros, de despilfarro generalizado y de los ejemplos que hemos tenido de 8 devaluaciones en poco tiempo, lo que hubiese sido de España sin el apoyo europeo, independientemente de que nosotros también hemos aportado mucho a Europa, pero España aportaba también mucho a Europa en el régimen anterior. Aquí venían muchos millones de turistas y Europa nos aportaba a nosotros muchos bikinis, que fue lo que yo creo que democratizó España muchísimo. Entonces yo creo que yo soy venía el modelo, yo soy absolutamente parte de Europa. Si nos queremos poner aquí a criticar, como dijimos en su día, la casta política, pues mire, para mí como empresario es fácil hablar de la casta política cuando el otro día se machacó, a veces con razón, a los empresarios. ¿Saben ustedes la casta política de cuánto se compone? Que aquí se habla mucho de casta, en particular José María. El 80% de la casta política lo representan los funcionarios y la gente ligada al mundo del derecho. 80%. Y es importante la reforma en Europa y en España del Estado y quitar mucha burocracia, mucha administración, y hacer lógicamente falta intentar eliminar conflictos. Vale. Entonces sí, yo en primer lugar, Carlos, una precisión, yo no soy del Partido Popular, vamos a dejar las cosas claras. No es que mucho no, soy objetivo simplemente, o intento serlo. En materia de empleo realmente lo que se habló lo que se hablaron fueron meros brindis al sol de todo el mundo, es decir, pues, realmente propuestas demagógicas y pintar un futuro fabuloso. Realmente en materia de empleo, como bien decía Blas, es imposible establecer una única política, porque realmente la realidad económica a día de hoy, aunque estemos dentro de la Unión Europea, la realidad económica de cada país es muy distinta. Incluso ya dentro de una nación, por ejemplo, como España, hay realidades distintas en nuestra zona, que incluso si nos vamos a Castellón, por ejemplo, que en Castellón. Es decir, que ya podemos establecer diferencias importantes. Por ejemplo, en materia de desempleo. No nos engañemos que en los últimos años la inmensa mayoría de desempleo que se ha producido en la Comunidad Valenciana se ha producido en la provincia de Alicante. Somos los generadores de empleo. A mí realmente, lo que me puedo decir de empleo, pues la Comunidad Europea, la Unión Europea, pues estará muy bien, pero prefiero ahí las políticas nacionales e incluso las políticas regionales, por ejemplo, la que nos ha faltado de Fabra, ¿no? en esta materia, desde mi punto de vista. Sí que es cierto, por tanto, que la realidad sindical también es muy distinta, no tiene nada que ver los sindicatos que puedan haber en el resto de países de Europa, que esos sindicatos, incluso a día de hoy, sindicatos, algunos de los mayoritarios, que se define como marxista a día de hoy, lo cual es una cosa, vamos, sideral. Eso solo ocurre en China, en Cuba y sitios por el estilo, y también en España. ¿Qué le vamos a hacer? También aquí viven del erario público, en gran medida, no de las cuotas de lo que son los trabajadores. Yo creo realmente que en materia de empleo sí que es cierto que falló, de mi punto de vista, a lo que son los candidatos de España a diputados, a eurodiputados, que no es cierto de todo, Blas, que no pinten nada. Realmente esos eurodiputados, nos engañamos, después legislan. O sea, las directivas, los reglamentos salen de allí, los reglamentos se aplican directamente, son leyes que se aplican directamente. Sí que estoy de acuerdo luego en que hay un gran desconocimiento del español medio, de todos, de cómo funciona la UE por dentro, y que realmente es una UE como, y necesita una reforma, como bien decías, de burócratas. Hoy en día es una UE de burócratas, de personas que no se sabe quién nombra, eso está claro, y que funcionan por dentro
dentro, pues un poco, en fin, como esos partidos en donde no hay primarias, que nadie sabe dónde salen los candidatos, funciona así, pero a gran nivel, ¿no? Y luego en materia de empleo sí que me decepcionó la postura de lo que eran los candidatos españoles, porque se echaban en cara las políticas de empleo que han habido en España. Es decir, lo que era el PP echaba en cara lo que fue el desastre del gobierno de Rodríguez Zapatero y ese hundimiento en empleo de más de 3,5 millones de personas, que fueron 3,5 millones de dramas, y bueno, pues realmente se jactaba con toda la razón del mundo de que por lo menos a día de hoy, aunque sea poco a poco, se está creando empleo. Eso también es una realidad. A día de hoy, con toda la pérdida de derechos, con lo que uno quiera, pero se están creando 7.000 empleos día a día, frente a la época del último gobierno socialista, que eso fue el hundimiento en materia de empleo, ¿no? Pero no se habló realmente de qué políticas se podían haber hecho desde el punto de vista de la Unión Europea en materia de empleo. Era echarse en cara, en definitiva, lo que fue, como tú bien has dicho, un debate de política nacional. El que quería la independencia pues la defiende, que fue a eso nada más, y el resto pues fue echarse cosas en cara a ver si podían. Mira, José María, sacar algo de ventaja. Europa los últimos años ha tenido que afrontar dos problemas importantísimos, que ha sido la situación horrible del sector financiero, y si no hay financiación se nos desmorona, y luego el endeudamiento de ciertos estados que eran estados que estaban quebrados. Vamos, yo recuerdo en España, vamos a ver, vosotros creéis con toda sinceridad, y todavía ahora 60.000 millones, ¿vosotros creéis que año tras año podemos gastarnos 100.000 millones de euros más de lo que podemos ingresar? Es un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? La crisis ya sabemos dónde ha venido. Ahora lo que hay que hacer, no sé quién dijo esto, lo que hay que liberar es liberar el crecimiento. La única forma que tenemos de crear empleo es con crecimiento. Y nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, que es difícil que podamos crear empleo aunque vayamos creciendo. Iremos creando muy poquito, pero no las necesidades que tenemos. Es angustioso ese tema. También es angustioso, evidentemente, que sabemos que en el futuro necesitamos población, necesitamos gente trabajando. Es una carrera. Europa y el mundo siempre va a ir detrás de la carrera de lo que necesitamos de verdad. Entonces tenemos que liberar el crecimiento. ¿Cómo liberamos el crecimiento? Lo primero que hay que liberar es el gasto idiota. Por eso el Reino Unido, con toda la razón del mundo, dice que hay que reformar las instituciones europeas. Ahí hay un gasto idiota extremadamente importante, y en cada estado pasa lo mismo. Y más medidas, la financiación. Ahora lo comentamos el otro día y se va a producir, va a haber dinero en el mercado para los bancos. Al día siguiente de nuestras tertulias creo que se comentó que efectivamente se va a penalizar Carlos, has hablado del gasto idiota. Del gasto idiota. Yo te voy a hacer solo una pregunta. Te voy a hacer solo una pregunta. ¿Has ido alguna vez a la Unión Europea? ¿Has ido a Estrasburgo? ¿Y has ido a Bruselas? ¿Has visto lo que hay allí? Sí, el gasto idiota, pero es impresionante. Es que el gasto idiota empieza en Bruselas. En todos los lados. Yo estaba en el Comité de las Regiones y dentro de las instalaciones de la Unión Europea. Y el gasto idiota empieza allí. Mira, te ves una cantidad de funcionarios, de eurofuncionarios, con unos sueldos impresionantes que no saben para qué sirve. Encima tienes el gasto más idiota del mundo, es el que genera el traslado cada 6 meses de toda la estructura de la Unión Europea, desde Bruselas a Estrasburgo. Blas, ¿por qué? Déjame que termine. Lo que yo quiero es actuaciones más cortas, para que no centren actuaciones más cortas entre nosotros. Sí, no, podemos interrumpirnos. Y sobre todo, de hechos concretos, porque si saltamos de uno a otro estamos metiéndole un follón al espectador en la cabeza que no se aclara. Acaba en 30 segundos, Carlos. ¿A ti la Unión Europea, al margen de lo económico, te sirve para algo? ¿Tú crees, espera. que Cataluña o el País Vasco permitirían interferencias desde Bruselas de su política educativa o de su política? Si aquí los catalanes no aceptan que nosotros nos metamos, que el resto de España se meta en lo que es su política interna, y los vascos lo mismo, ¿crees que aceptarían que desde Bruselas le dijeran: oye, en los colegios tienes que dar español tanto por ciento, oye, los mozos de escuadra deben ir con este tipo de uniforme? Es que estamos hablando o economía o fuera. Un segundo. Entra y luego ya volvemos a... No se trata... ayer se hablaba en el debate que si de verdad tú hablabas de la Europa de las regiones, los catalanes o los vascos consiguieran independencia, que entonces no tendríamos una Europa de 20 y tantos países, sino la tendríamos de 80, porque hay que tener en cuenta que están los bretones, los sajones, Sicilia
como todo el mundo sabemos, no ha hecho el puente con Italia, con la península, porque los sicilianos no lo quieren, cuando ya Berlusconi y precisamente un equipo español había ganado el famoso proyecto en el estrecho de Messina. Pero quiero decir que Europas hay muchas, y lo que hay que tener claro es que puñetas es Europa, aparte de una cuestión económica, de la época de Konrad Adenauer, de la época precisamente de la fundación del príncipe Otto de Habsburgo, que estaba aquí y se empieza a crear esa Europa. Antes se citaba a Benidorm, pues las primeras reuniones de Europa, o una de las primeras enganches de Europa con España fueron en Benidorm, gracias a Pedro Zaragoza y gracias al príncipe Otto. Pero a lo que íbamos, y cuando entonces se hablaba de Europa, es que estamos hablando de dos Europas distintas, la del norte, la del sur, la protestante, la católica, es decir, los planteamientos sajones, porque antes hablar de Inglaterra. Los trade unions, los sindicatos no tienen la misma tradición que los franceses, los españoles, o la banca alemana no tiene la misma tradición que la banca francesa, que es mucho más centralista, mientras que la banca alemana, por ejemplo, funcionan estupendamente las cajas. Aquí estamos viendo a los señores de la caja que empiezan a desfilar ya por los juzgados. Ha empezado Caja Panadés, pero dentro de poco veremos a los de las cajas valencianas, a los de la caja alicantina, esos les va a caer una gorda, porque la justicia en España es lenta, pero al final es segura, ¿no? Y de todas esas cuestiones es de las que hay que hablar para ponernos de acuerdo en qué Europa queremos, y sobre todo en una cuestión que aquí no se ha hablado, ni se ha hablado tampoco en otros debates. ¿Qué parcelas de poder estamos dispuestos cada país a transmitir a Europa para que Europa tenga verdaderamente un poder real sobre muchas más cosas? Antes hablabas de la legislación del aborto. ¿Estaríamos nosotros a ceder parte de nuestro derecho civil y sobre todo penal a Europa, sí o no? ¿Cuál es la Europa que queremos? Entonces, si no sabemos la Europa que queremos, aquí estamos muy bien porque somos todos muy amigos y luego nos vamos a tomar un café con leche. Esto, Pedro. Pero, claro, vamos a ver. Solamente cuando Europa se transforme, cuando los ciudadanos nombremos directamente a los presidentes y a los ministros de Europa, habremos llegado a un acuerdo. Lo que hay hasta ahora es un casino donde entran varios señores y juegan cada uno con las piezas que tienen. Bueno, realmente tampoco en España nombramos al presidente y a los ministros, o sea que nombramos diputados que a su vez nombran a lo que es el presidente, ni nombramos a los alcaldes tan siquiera en nuestro país. Luego tú, en fin, sale mayoritaria la lista del PP o del PSOE y acaba gobernando, pues como pasa en Orihuela, no sabe quién, o sea, varios grupúsculos y tal. ¿Dónde has dicho en Orihuela? En Orihuela, sin más lejos, donde gana el Partido Popular las elecciones y luego, bueno, pues son varios. Gobierna el obispo. Sí, varios grupos y tal. Bueno, el obispo en la iglesia. Toda la vida. Realmente, ese es el problema. Eso tiene más iglesias por metro cuadrado que el resto de la comunidad valenciana. Yo insisto de todas formas que en Europa, al margen de eso, sí que haría falta una política de empleo, realmente, bueno, pues que fuese una política de empleo que redistribuyese la riqueza, sobre todo además por momentos determinados. Fijaos que, luego me dirá que soy del PP, pero no soy del PP. En la época de José María Aznar, yo te he preguntado de qué bando eras. No, de ninguno. De la verdad, en la época de José María Aznar, realmente en España se creaba más. Eso no se pregunta hoy en día, ni de qué bando es uno, ni si sigue casado, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo a ciertos presidentes, ¿no? Autonómicos, pero en todo caso, fíjate que realmente, bueno, pues generábamos más empleo que toda la Unión Europea junta, excluyendo al Reino Unido. Eso es un hecho. De cada 2 empleos que se generaban en Europa, 1 era en España. Bueno, tuvimos la ocasión de haber aprovechado eso en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero y realmente no estaríamos en la situación que estamos. Y vamos a ver cómo estamos. Bueno, pues es posible que si desde la Unión Europea se legislase también en ciertas materias como el empleo, de luego los españoles siempre salimos ganando por una sencilla razón. Habría, lo que tú muy bien has dicho antes, habría que comparar realmente lo que cobra un parado español con lo que cobra un parado alemán, por ejemplo, los pocos parados que tiene la Alemania. Entre otras razones, lo que usted no compara es que un parado alemán sería incapaz de trabajar en la economía sumergida y un español. También hay mucha economía sumergida en Alemania, el porcentaje también a nivel de España, a nivel de España, pero vamos, habéis hablado, comparto, José María, lo que estás comentando, pero yo creo que los diagnósticos están muy bien. Yo me canso mucho del tema de legislar, yo creo que hay que
que legislar menos. Un país que tiene que estar continuamente legislando es un país que evidentemente incumple todas las leyes. Es un movimiento que hay ahora, efectivamente, antilegislativo. No movimiento antilegislativo. Político, no, es una cosa. Pero se ha puesto de moda nuevamente. Porque estos señores están un poco mayores y de repente se hacen neomayores. Yo no he interrumpido a nadie. Lo que sí que... ¿Cómo que no ha interrumpido? Vamos a ver. Vale. No he terminado. No tienes un micrófono, tú tienes un púlpito. Podéis interrumpiros los cuatro cuando consideréis, ¿vale? Porque en realidad un debate, una tertulia, una conversación permite eso. Ahora, lo que tampoco veo yo muy lógico, ya no tanto por vosotros sino como por los espectadores, es el que opinemos 3, 4 a la vez, y cuando hagamos una interpelación al compañero que esté hablando, que esta pues dure más de 30 segundos. Dicho todo esto, yo me callo. Carlos. No, lo que yo quería decir con esto, no me molesta en absoluto que haya leyes facilitadoras. Lo que sí que he constatado es que lo que he dicho antes, que cuando un parlamento está compuesto por el 80% de funcionarios y de abogados, pues lógicamente se pasa en el día defendiendo la función pública y legislando para ocupar el tiempo y para que siga ganando la gente. Yo estoy en mi perfecto derecho de pensar eso, porque es una realidad. El 80% son así. Entonces yo lo que creo que lo que hay que hacer... Estás diciendo el famoso verso, lo digo aquí por mi compañero de la derecha geográfica, que no política. No quiero justificarme cual si fuera un leguleyo. Casi, sí. Pero alguien se está metiendo con alguien. Bien, segundo lugar. Con una casta, creo que cuando se habla de liberar el crecimiento, es un término que no es mío. Si fuese mío podía tener dudas o no lo sé. Liberar el crecimiento, estoy hablando de otros conceptos mucho más importantes. No nos calentemos la cabeza, y volviendo a lo que nos dijo el director del programa, nosotros tenemos que luchar por el empleo, y con el empleo es difícil hacer empleo con legislación. Con el empleo necesita que las empresas, por eso siempre he defendido, aunque es una tontería por mi parte, por supuesto, de las tantas que digo, un ministerio de la empresa, pero el empleo se crea en las empresas, y en la empresa privada en particular. Y cuando haya el volumen suficiente de riqueza, lógicamente el empleo público necesario para poder gestionar algunas cosas. Pero nosotros lo que tenemos que es liberalizar ese crecimiento, no estar continuamente vigilando, permanente legislando. Eso no va a crear empleo. Tenemos que liberar el crecimiento. Es un lenguaje muy europeo, lo de liberar el crecimiento, liberar el crecimiento, y no con legislación, todo lo contrario. No, yo realmente, quiero decir, yo por supuesto también creo que se legisla demasiado, por supuesto, y sobre todo además sabéis que el último gobierno socialista se dice que no hay tiempo en una vida humana, aunque dedicásemos 10 horas al día a leer todo lo que se legisló en la época de Rodríguez Zapatero, no hay tiempo. Además que no hay que legislarlo todo, llegará un momento en que nos dirán hasta cómo tenemos que abrir una botella y tal, todo absolutamente legislado. Pero yo estoy de acuerdo contigo, fíjate que realmente la política sí que es importante. Por supuesto, generan empleo después de forma directa una sociedad capitalista, lo que son los empresarios, pero indudablemente animados por unas políticas económicas que provienen de la política de los gobiernos determinados. Por poner un ejemplo, y por citar a alguien que todos hemos conocido y todos hemos tenido mayor o menor amistad con él, pero todos hemos tenido amistad con él, Pedro Zaragoza. Es decir, ¿es posible entender el venidor, lo que es venidor, sin Pedro Zaragoza o no? Es imposible, a mi juicio. ¿Es posible entender la cantidad de empleos que genera Benidorm, la cantidad de empresas hoteleras, de hostelería, de la noche que hay en Benidorm? Yo lo entendí muy tarde, tiene razón, Sin ese señor, yo lo entendí muy tarde. Sin Pedro Zaragoza, es imposible. Bueno, pues de la misma forma, si eso lo extrapolamos ya no a nivel municipal, fíjate que eso lo hizo desde un ayuntamiento del franquismo, es decir, con los pocos poderes que tenía este señor, pero sin embargo, bueno, pues dictando, se empeñó. Normativas, se empeñó y eso salió para adelante. De la misma forma, cuando eso se hace a nivel nacional, se genera empleo. Por tanto, quiero decir que no es que yo sea andarista ni mucho menos, al contrario, soy más bien crítico. Pero realmente, fíjate, en la época de José María Aznar, con los ministros de Trabajo y con lo que son los ministros de Economía que tuvo, realmente se fomentó la creación de empleo, que después no fue aprovechada, eso es un hecho, pero se fomentó, por tanto, y políticas que generan empleo, y políticas que generan desempleo, y políticas como las actuales que no generan nada. En algo, y como sabe algún contertulio de aquí, conozco yo la vida de Pedro Zaragoza, por cierto. Hombre, sí, claro. Y han sido 5 años de estudio. Y enhorabuena por el trabajo, sí. Pues muchas gracias. Pero cuando presenté la biografía que he escrito sobre Pedro Zaragoza de
después de 2 veces que la escribimos, la conoce perfectamente Blas, hablando cito varias veces por las entrevistas, llegué a una conclusión. Allí estaba todo obviamente por Pedro Zaragoza, todo el salón de acto lleno, estaba el enorme hall del ayuntamiento y había pantallas fuera, también en la plaza del ayuntamiento para... ¿Por qué esa gente, después de los años que ha muerto Zaragoza, después de todo lo que ha pasado, viene a un homenaje como es la presentación de una biografía de Pedro Zaragoza? Muy sencillo, porque Pedro Zaragoza creó una cosa que ya no ha vuelto, y es la connivencia y el trato, y eso lo sabemos quienes conocemos medianamente el Benidorm, que somos los 4 que hay aquí, o los 5, perdón. El ayuntamiento negocia siempre con los empresarios. OSBE, la Asociación de Hosteleros, tiene una importancia fundamental. Van juntos a todas partes. Sí. Ahora hay un festival de low cost y se le están echando encima al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque Benidorm entiende que los políticos tienen que sobrevivir de los empresarios, los trabajadores también, y al revés. Es decir, nunca se verá usted a un empresario meterse en yo soy pepero, yo soy del PSOE. No. Apoyan al alcalde, sea del PSOE, porque ha habido alcaldes del PSOE y alcaldes del PP. Pero todos están de acuerdo en apoyar en Benidorm. Esa política de solidaridad aquí no existe. Y en Benidorm se trasvasan y se ofrecen empleos los unos a los otros. Eso aquí no existe. Por eso la diferencia entre Benidorm es que Benidorm tiene una ocupación hostelera todo el año y el resto de la comunidad valenciana no lo tiene. Mira, cuando yo iba con Pedro Zaragoza por la calle, para ir desde el viejo ayuntamiento, que está en la paralela a la Alameda de Pedro Zaragoza, que ahora se llama Alameda Pedro Zaragoza, y Andrés Francisco Franco, hasta que llegábamos a un restaurante que se llama Tacasa. Ahí nos íbamos a comer un arroz en su propia paella, que nos la servían en barro, y Pedro se bebía 2 botellas de vino porque tenía un aguante para el vino impresionante, tinto, siempre tinto. Lo paraban. Nosotros hemos llegado a tardar para hacer en una distancia de 1 kilómetro, hemos llegado a tardar 2 horas o 3 horas, porque lo paraban cada 2 minutos. Don Pedro, gracias por la ayuda que me hizo. Don Pedro, que mire, que me ha salido bien. Él mismo se paraba. Bueno, ¿qué tal están tus hijos? ¿Qué tal? Oye, ¿y el hotel cómo te va? ¿Y te has ido a ver a los de OSBE? ¿Ves y plantearle el problema con los de OSBE? Bien. Era impresionante. Pero porque si me permites, atacaba el problema por los cuernos. ¿Qué le pasa a don Pedro? Vamos a ver. Cuando una señora concretamente inglesa cruza la carretera, la gente que conozca Benidorm, que es toda la comunidad valenciana, hay una carretera que la separaba de la playa, y pide en bikini, hasta entonces no había pasado nada y todo el mundo lleva en bikini, una Fanta. Al otro lado de la carretera llega un guardia, unos dicen que le dijo 3 o 4 frescas, otros dicen que le dijo que no podía ir en bikini. Sea como sea, le metieron una multa aquella de 40.000 pesetas. Pedro Zaragoza la echó corriendo para Inglaterra para que no tuviera que pagar nada y te dejó el hotel pagado, pero la Iglesia quiso excomulgar a Pedro Zaragoza, concretamente el arzobispo de Valencia. ¿Quién no quiso? El arzobispo de Alicante, Barrachina, que era un hombre que dormía con la pistola debajo de la puerta. Fíjese usted, en los años 50 ya la guerra había acabado y todo eso. Pero cuento todo este anecdotario que es muy divertido. Con Antonio Vivo en la habitación del lado. Don Antonio Vivo dando bendiciones. Porque estaba don Modesto, que ese ya tenía la metralleta, ya no tenía la pistola, tenía aquello era el Vaticano armado como en tiempos del Gran Capitán, ¿no? Me encanta oír una intervención larga con gente con cosas muy interesantes como la que estás contando, ¿eh? Muy interesante, de verdad. Entonces, claro, es que lo estoy contando por una cuestión. Antes se hablaba de cómo se distribuye la riqueza China y Estados Unidos. China es un continente, ¿o no? O sea, cuando a mí me preguntan cuál es la mejor cocina del mundo, la China, porque tienen desde la mongola hasta la cocina del sur, que es la cocina absolutamente tropical. Copiado por los japoneses. Y de eso tú sabes mucho también, y de cocina también sabes tú mucho. Claro. Esa es mi explicación. Ese es mi trabajo. Por eso a callar y a escucharte. Y los japoneses que copiaron a callar y a escucharte. Claro, es como si nosotros tuviéramos la cocina desde Oslo o desde los Lapones hasta Málaga. Y desde Moscú hasta Londres o Liverpool. Acuérdate cuando se trajo. Cuando estamos hablando de esas historias. ¿Te acuerdas cuando Pedro trajo a 2 lapones? Cuando los trajo, y no solamente los trajo, sino que esto fue mucho más gordo. Se trajo a 2 lapones, César, diciendo que los lapones venían a veranear a Benidorm. ¿Y sabes lo que le pasó? pasó? Lapones en la bañera del hotel había que llenarse la de hielo porque se morían de calor. No, es que cuando llegaron aquí evitó la foto siguiente. Los lapones, Pedro tuvo ahí 2 problemas. Los lapones, nada más llegar a Benidorm, como no lo aguantaban,
se quitaron todo menos los calcetines, porque no se pueden quitar, de acuerdo con sus creencias religiosas y sociales, los calcetines, y se fueron en pelotas, en plena playa, en los años 60, en pelotas, y se tiraron todos al agua. Imagínense los fotógrafos. Lo que pasa es que gracias a Carmen Polo de Franco y al ministro de Interior se logró acallar a los periodistas, y obviamente en una dictadura no. Y el otro problema que tuvo Pedro Zaragoza es que el señor de los lapones que vino, el jefe de la familia, se enfrentó con él y se enfadó mucho, porque un lapón, cuando tú le haces un favor, te tiene que dar lo mejor de su casa. ¿Qué es lo mejor de su casa? Su mujer. Entonces quería obligarle a Pedro Zaragoza a acostarse con aquella furribaca, que diría Forges, ¿no? Pero en definitiva con aquella lapona, y la pobre mujer de Pedro Zaragoza no sabía cómo quitársela de encima. Yo quería volver, con vuestro permiso. Además me ha parecido interesantísimo vuestras intervenciones de esta vida tan apasionante, esta experiencia que habéis vivido, y estoy encantado, y muchas gracias por la exposición que habéis hecho, y tú en particular, porque me ha gustado, me ha encantado. Pero volviendo al tema del empleo, el Estado no puede bajo ningún concepto controlar la creación de empleo, es imposible. Y luego hay otra cosa que está clarísima, y en el debate también se dijo ayer: la idea de que el gasto público crea crecimiento es una herejía total y absoluta, es una barbaridad. Nos ha llevado donde nos ha llevado, políticas absolutamente de gasto público absolutamente descontroladas. Entonces el Estado lo que tiene que facilitar es la vida. La legislación la complica, no significa que estoy contra la ley, ni muchísimo menos, justo la necesaria, y que las empresas tiren para adelante. Y en segundo lugar, la idea, y es el debate europeo, de querer meterle, pero ¿qué se ha hecho en Europa esencialmente? Si se ha hecho keynesianismo puro y duro, tanto la derecha como la izquierda, keynesianismo puro y duro. ¿Qué está haciendo el Banco Central Europeo hasta la fecha? Jugando única y exclusivamente, jugando de esa manera, y va a volver a jugar de esa manera, porque la próxima burbuja, no nos engañemos, la próxima burbuja puede ser la burbuja de la deuda de los estados. Entonces yo creo que, y hay una cosa que es fundamental, y volviendo y termino, en el tema europeo, por favor, no le pidamos a Europa que esté terminada. Europa está haciéndose. El otro día decía Valéry Giscard d'Estaing, que fue presidente de la República Francesa, mejor de lo que parece, y habría que recordarlo, que para cambiar Francia, para cambiar un país, para cambiar cualquier cosa, se tarda 20 años. A mí Raymond Barre personalmente me dijo, en una reunión que tuve con él, me dijo en la sede precisamente de la Caixa en Barcelona, un año o dos antes de fallecer, lo decía, que una política educativa tarda 20 años en tener consecuencias. Imaginar las políticas educativas que hemos tenido en este país, un verdadero desastre total y absoluto, 20 años. Cambiar cualquier cosa. Y un proyecto europeo, se está hablando otra vez de las dos velocidades, de 28 países que tienen que funcionar al unísono, no pareciéndose absolutamente en nada. Es un trabajo colosal, pero lo que hay que coger es lo que hemos avanzado en Europa y las consecuencias de haber estado juntos. Lo vuelvo a repetir. Y queda un trabajo porque no me puedo hacer. Y se lo pregunto a los tres contertulios que me acompañan, y ojalá interviniera el moderador y se mojara alguna vez, es un trabajo. Pero se lo pregunto a los tres contertulios, ahora hablando en serio. ¿Qué poder estamos dispuestos a hacer cada país en aras de que la que está muy bien preguntado es Europa? A partir de ahí vamos a hablar de lo que quieras. Realmente contesto a esto, pero antes te digo, hombre, ¿cómo no? Es decir, desde el poder, por supuesto, se tienen que hacer políticas a favor del empleo, no del empleo, y que realmente quien genera al final lo que es empleo, por supuesto, como te he dicho antes, en último término el que firma el contrato es un empresario y un trabajador, por supuesto, pero en muchas ocasiones, sobre todo en situaciones de crisis económica, amparados, por supuesto, por una política desde el Estado, una política determinada. Por ejemplo, a mayor presión impositiva hoy en día frente al empleo, es decir, vía cotización, es indudable que se contrata menos en una situación de crisis económica. Evidentemente. El gobierno actual pues pensó que abaratando el despido se iba a contratar más, lo cual es un error. Nadie piensa en despedir cuando va a contratar a alguien, y nadie piensa en cuánto le va a costar un despido, sobre todo con cortas con cortas antigüedades. No, tú lo piensas con alguien que vas a mantener 20 años, cuando lleva 20 años contigo, sí. Claro, pero realmente cuando alguien lleva, y sobre todo, es decir, hoy en día que realmente el despido, prácticamente el coste es casi inexistente. Bueno, seamos sinceros, no, el despido improcedente de las nuevas contrataciones es prácticamente inexistente, son 33 días por año de servicio, sabes que no va a haber saldo de tramitación en lo que es el juzgado, que no te van a condenar, con lo cual no es nada, pero esto no genera empleo. El empresario lo que piensa es en el día a día, y lo que dice, vamos a ver, ¿qué me cuesta este trabajador al que le pago 1.000 euros? ¿Qué me cuesta vía, además, impuestos? ¿Qué me va a costar? 400 euros de cotización, espera que me lo voy a pensar realmente, y además tengo que retener tal, me lo voy a pensar, porque es un coste importante.
por tanto sí que es cierto que lo que son las políticas que se llevan a cabo desde el gobierno generan empleo, o como las que llevó a cabo Zapatero generan desempleo, así de claro. Lo paramos aquí porque son las 9:01 y nos marchamos hasta la redacción de informativos de 12 Televisión. Ahí tenemos a nuestra compañera Sonia Rodríguez. Muy buenas, Sonia. ¿En qué temas estáis trabajando hoy? Muy buenos días, César, buenos días a todos. Como no, hablamos pues de política también, y es que, como saben, empieza la cuenta atrás para las elecciones al Parlamento Europeo. Ayer Soraya Sáez de Santamaría, en un mitin en Elche, declaró que el PSOE está donde está por negarlo todo, tanto la crisis como la recuperación. También hablamos de la diócesis Orihuela-Alicante, que pide en este caso a los eurodiputados que atiendan a los más pobres. En cuanto a Esquerra Unida, Mariana Albiol denunciará el arrinconamiento del valenciano en la escuela. También hablamos de política a nivel nacional, y Cañete, continuamos con lo de no somos lo mismo, dice que el PP no quiere ser lo mismo que el socialismo. Por otro lado, Rosa Díez, preocupada por la abstención, y es que según un informe del CIS, ya el 17% de los españoles todavía no son conscientes de que el 25 de mayo comienzan las elecciones al Parlamento Europeo. También hablamos una noticia positiva, y es que la morosidad de la banca desciende por tercer mes. Y ahora hablamos de los alérgicos, y es que más del 50% de los españoles, según un estudio, se aislaría en casa debido a la alergia, y es que parece ser que estas últimas semanas están siendo muy malas para los 9 millones de españoles que tenemos alergia. Bueno, ya saben que a las 2:30 les seguiremos informando más, y esta noche nos vemos a las 8:30. Muy bien, Sonia, muchísimas gracias por todo esto. Nosotros hacemos una mínima pausa y enseguida continuamos. Este miércoles, en el Despertar d'Or de Radio 12, especial Elecciones Europeas. Nos visitan Javier Nart por Ciutadans, Santiago Abascal por Vox y Pere Sánchez por Primavera Europea. Miércoles 21 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, especial Elecciones Europeas en el Despertar d'Or de Radio 12. Este miércoles, en el Despertar d'Or de Radio 12, especial Elecciones Europeas. Nos visitan Javier Nart por Ciutadans, Santiago Abascal por Vox y Pere Sánchez por Primavera Europea. Miércoles 21 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, especial Elecciones Europeas en el Despertar d'Or de Radio 12.
Continuamos en directo, las 9:09. Después de conocer los temas en los que estaban trabajando los compañeros de informativos de Canal 12 Televisión, retomamos esta tertulia por si acaba de incorporarse ahora a la sintonía de 12 Radio. Como cada martes, sabe usted que nos preocupamos por poner el acento en lo más relevante que tenga que ver con el mundo de la política. Y dentro de esta materia, la primera cita, o la cita más importante, la tenemos el próximo domingo, el próximo día 25 en Europa, y con tal motivo estamos con nuestros contertulios conversando y debatiendo sobre el mismo. Por si acaba, insisto, de sintonizar ahora con nosotros, ¿con quién estamos hablando de estas cuestiones? Empezando por mi izquierda, el jefe de prensa del Síndic de Greuges, Blas de Peñas, con el consultor y empresario Carlos Rico, con el abogado José María Bueno y con el escritor y periodista del Mundo, Pedro Nuño. Y de la Rosa. De la Rosa. Que yo no le llamo a usted César Bel, le llamo César Beltrán. Digo, Blas de Peñas y García de Amores. Y García de Amores. Eso ya es por parte de madre, el otro es por parte de padre. Espérate un segundo. Y ustedes se citan por parte de padre. A mí Pedro Luis Nuño de la Rosa. Pedro Luis Nuño de la Rosa y Amores. Sí, pero hay algún socialista que parece que no haya tenido padre o no tenga padre. Exactamente. Porque el señor Rubalcaba es el segundo apellido y todos lo conocen por Rubalcaba. Al señor Zapatero lo mismo. El Rodríguez ni le aparece. O sea que parecía que es que algunos señores del Partido Socialista pues solo han tenido madre. Como Marcel Proust. También. Bueno, y tanto ellos como el resto, ¿qué estarían dispuestos a ceder en pro de una mejor Europa, de una mejor convivencia, de una mejor cohesión? Yo, en primer lugar, pienso que, como dirían los argentinos, nuestros hermanos, y perdón por el entrecomillado, insisto en lo mismo, en las cesiones de poder, quién manda en Europa, por qué existe Europa y para qué queremos Europa. Europa nace, y Rico lo sabe como buen hombre de cuentas, de un problema absolutamente económico, es decir, necesita Europa luchar contra el poderío de Japón, el poderío de la Unión Soviética, de China y por otra parte de Estados Unidos. Entonces es cuando y nace del carbón y del acero, la necesidad de materias primas. ¿Perdón? Carbón y acero, materias primas, nace por esa necesidad que la primera. Cuando estamos hablando de economía, si quiere le vuelvo a citar a Ricardo y a Smith. Pero estos son los mandamientos, por lo tanto no hace falta que yo incida en lo obvio, ¿no? Y hablando de otra cuestión, también que tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ustedes conocen muy bien aquella famosa frase de Sagasta: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. No, pues eso es un poco lo que estamos haciendo y hablando aquí de Europa. Las leyes se pueden hacer, los reglamentos, para eso quieren tantos funcionarios, pero en definitiva cada país sigue funcionando de acuerdo con lo que ellos piensan. Y el Banco Europeo no puede dar más dinero porque tampoco tiene autoridad para darlo. La única autoridad que tiene y de lo único que se preocupa es de ahorrar. Entonces, claro, vamos a ver, ¿para qué queremos Europa? Vuelvo a pedirles a ustedes una contestación que estoy esperando desde que ha empezado esta tertulia a las 8 de la mañana. Sería la primera pregunta que yo era para abrir. Por eso, y es que como no me contesta nadie, o sea, a ver si llegamos a un acuerdo de que Europa verdaderamente vale para bien poco. ¿Para qué? Bueno, mientras nos damos parcelas de poder mucho más importantes que las que hemos tenido hasta ahora. Realmente la pregunta la había hecho, retomando tu pregunta, el presentador, pero en todo caso, vamos a ver, ¿qué política queremos de Europa? Yo creo que lo que queremos de Europa, todos los ciudadanos, es que Europa no sea la Europa de burócratas que tenemos actualmente. Eso es lo que se quiere. Querríamos unas instituciones que estuvieran, por supuesto, por encima de las nacionales, donde se legislase, incluso, fíjate, de una forma clara para el ciudadano. Lo que tenemos en Europa, todos hemos visto, incluso algunos eurodiputados, cómo funcionaban, cómo fichaban y cómo iban por allí, cómo se iban corriendo, en fin, para coger su avión y tal. Incluso el pasotismo que había para trabajar por parte de los representantes de los ciudadanos europeos. Yo creo que realmente falta mucho por conseguir en Europa. No tenemos realidades políticas europeas
europeas, es decir, no hay, por mucho que existan confederaciones políticas y tal, no existen partidos políticos a nivel europeo, nada tiene que ver el Partido Popular o el Movimiento Popular, por ejemplo, italiano, fíjate cómo está Italia, con el español, o el austriaco con el español. Yo creo que lo primero sería, luego, más Europa, menos burocracia y más política, por supuesto, más política en materia de empleo, más política en cuestiones que yo creo, sobre todo los españoles, que estaríamos encantados de que nos unificasen, o por lo menos que hubiera una convergencia con la política de empleo, por ejemplo, alemana. A nosotros nos vendría luego de fábula. Carlos. Bueno, a Europa le queda un recorrido enorme que estamos dispuestos a dar por Europa. Yo estoy dispuesto a dar todo lo necesario para que nosotros podamos seguir creciendo como estamos creciendo en muchos aspectos, en lo social, que lo hemos comentado, Europa líder a nivel social, en democracia. Yo creo que es un modelo democrático, uno de los grandes temas pendientes es que hay que regular todo el tema de redes y de todo, porque no podemos estar continuamente dominados y controlados por unos cuantos, tema de Estados Unidos y otros, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero Europa ha empezado con un desafío muy importante que es el euro, y algo tan importante como el euro es un gran debate. Hay gente que considera el euro el mal de todas las cosas. Y hay una cosa que es importante, da la impresión que, y es algo que se debía debatir mucho más, da la impresión que cuando se habla por la izquierda Europa es un desastre, y cuando se habla por la derecha Europa es un éxito, y no se debe de simplificar así, ni muchísimo menos. Europa es Europa con todas sus dificultades, vuelvo a repetir, 28 países, muy difícil. El futuro está, y lo dijimos creo en la anterior tertulia, hay 3 escenarios posibles. El primer escenario es seguir igual, y sería un modelo tipo japonés, vamos a seguir igual, menos población, estancamiento económico, paro masivo, no olvidemos 19 millones de parados, sobreendeudamiento y problemas de ese tipo. O, segunda solución, y hay muchos, desintegración de Europa, o la Europa que se comentó de 2 velocidades, es demasiado grande, la Europa fuerte y la Europa menos fuerte. Y la tercera, y ahí habría un problema de los ataques de lo que se llaman los mercados financieros. En tercer lugar, el relanzamiento económico que necesita Europa. Para ello tenemos que estabilizar el euro. Otro debate, Alemania está acostumbrada a trabajar con una moneda fuerte, Europa le tiene problemas con una moneda fuerte, es bueno para las importaciones. El debate de España, Europa moneda fuerte, tenemos dificultades para exportar, sí, pero nuestros principales clientes son europeos, entonces no es tanto el problema. En cambio, si tenemos una alta dependencia energética y nos interesa un euro fuerte para que nos cueste más barato la energía, evidentemente. Tenemos que reforzar ese gran mercado que es, tenemos que buscar la seguridad energética, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa que es extremadamente importante. Estamos ante el reto más impresionante desde la historia del universo, desde que existe. Es lo que va a ser China y lo que es China ya. Y lo que va a ser China en el futuro. Europa va a ser el gran equilibrio con esa gran China. El mundo nunca ha trabajado con un potencial tan importante como tiene China. Los próximos años vamos a tener que hablar de todo eso. Y Europa jugará un grandísimo papel. Yo tengo aquí datos para ser optimista en cuanto no solamente a Europa, sino en cuanto al mundo entero. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Y evidentemente tendremos mucho que ceder. Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir. Lo que pasa es que, ¿qué queremos nosotros de Europa? Nosotros somos que Europa. nos den dinero y gastar lo que nos dé la gana, como estamos haciendo. Carlos, ¿no? Nosotros somos Europa o no somos. Sí. Yo recuerdo cuando Sí. Tipicol salía Yo soy Europa, en la yo soy televisión Europa, diciendo por fin ya somos europeos. Lo recuerdo. Sí. O sea, estamos pidiendo a Europa algo que somos nosotros mismos, que nos lo tenemos que pedir nosotros. Sí, señor. Claro, estamos diciendo, bueno, ¿qué nos puede dar? No, ¿qué podemos nosotros ¿Qué podemos aportar a Europa? Sí, ¿Qué señor. podemos aportar? Sí, señor. O sea, no solo pedir, porque al final es un río de dinero y ya sabes lo que pasa. Mira lo que ha pasado con los ERE, con el dinero que han dado, y aquí cuando decían, no, es que eso lo va a hacer con fondos FEDER o lo vamos a hacer con fondos de la Unión Europea. Es que nosotros, ¿qué queremos aportar a Europa? Punto 1. ¿Hasta qué punto nos vamos a dejar manejar y gobernar por ellos? Si tenemos en cuenta que nosotros somos un país diferente a todos los demás, donde en una comunidad de propietarios nos reunimos y no nos ponemos de acuerdo 6 vecinos, que no hay forma de que nos pongamos de acuerdo para ver si limpiamos o no limpiamos el ascensor, ¿cómo queremos nosotros que nos regulen desde Bruselas cuando aquí no nos ponemos de acuerdo 6? Entonces, no tenemos que decir, venga, ¿qué nos dan? No, ¿qué aportamos nosotros? ¿Qué vamos a aportar nosotros? No solo en política económica, sino hasta qué punto estamos dispuestos a ceder que nos vayan gobernando desde allí. Si no admitimos el gobierno central
y me refiero ahora mismo a comunidades como puede ser la comunidad catalana o la comunidad vasca, que no admitimos las directrices políticas que llegan desde el gobierno de Madrid, desde el gobierno central, vamos a admitir en el resto de España que nos lleguen las políticas porque desde Bruselas. Yo es que quisiera dejar tal la cosa. Aquí quien más y quien menos ha estudiado historia, y los espectadores o telespectadores saben, supongo, incluso bastante más historia que nosotros. Europa ha sido el centro del mundo desde que Alejandro Magno constituye el primer gran ejército, entendámoslo así, derrota a Jerjes, y mientras que los griegos no ocupan a los otros países, los romanos sí, que son los que hacen el derecho romano, que es una excusa para dominar al mundo. Y a partir de ahí Europa ha ido sucediéndose en imperios. Lo ha tenido España, lo ha tenido Francia, lo ha tenido Inglaterra. Por cierto, moneda, rico, les recuerdo, la libra esterlina, para controlar, como usted sabe, a la Commonwealth, que entran todos los productos de la Commonwealth por Inglaterra, y nos están haciendo trampa, cuidado. No, aquí vamos a ver cuál es su sitio. Eso es una anomalía, que hay que resolver también. Ellos quieren reformas, pero también habrá que ver que ellos tienen que ceder también. Y su famoso cheque. Yo creo que lo mejor que tiene es la ginebra, que sabe que ha conservado a su padre 100 años, ¿no? La ginebra Sega Hendrix, la que ha conservado, ya que me preguntaban ustedes por gastronomía. Solo ha conservado a los espectadores. Estaba en alcohol, la buena mujer. Sí. Pero ¿a dónde íbamos? Entonces, ¿qué es Europa? ¿Tenemos un ejército común? No. Hay que ir a todo. ¿Quién domina el mundo? ¿Quién tiene los ejércitos? Hace poco Vietnam le ha tosido a China con unas plataformas y los chinos han mandado para allá toda una flota. Cuando se acercaron los rusos a Cuba, todo el mundo sabemos que estuvo a punto de liarse, nunca mejor dicho, la mundial. Cuando se ha tocado a Turquía, Estados Unidos ha intervenido. Cuando Estados Unidos ha querido controlar el precio del petróleo, le ha liado una guerra al dictador de Hussein o al ayatolá o al que se haya puesto por el medio, de mucho cuidado. Si Europa es incapaz de tener un ejército común, que es lo que representa la fuerza de una nación, ¿qué podemos esperar en otros aspectos? Bueno, realmente no hay un ejército común, porque para eso está la OTAN, que no es exactamente el ejército de Europa, por supuesto. Claro. Hoy en día somos todos. Y es un ejército. No se han metido los rusos en la OTAN de milagro. Es un ejército, además, pues, pacificador, en fin, que yo creo que no se necesita hoy en día un ejército. La OTAN en Afganistán nada más, ¿no? Protestan no, sí, efectivamente. Y en Ucrania tampoco, pero bueno, solo. ¿Y en Ucrania? Sí, bien, porque entiende que son políticas realmente, bueno, pues cercanas a Rusia y no quiere, supongo que no quiere interferir. Pero con respecto a Europa, lo que decíamos que queremos de Europa, no. ¿Qué podemos dar a Europa? Lo que podemos dar a Europa, por nuestra parte, yo creo que son políticos preparados, las cosas claras, por lo menos. Es decir, hay una diferencia muy grande entre enviar a Europa políticos no preparados y enviar políticos preparados. Si nosotros retrocedemos históricamente, las negociaciones que ha habido, ya no de eurodiputados, que tenían entonces mucho menos poder, sino desde los gobiernos nacionales, de la época de Felipe González, o incluso, la época de José María Aznar, pues realmente hemos tenido allí en Europa siempre gente preparada que ha sabido realmente, perdóneme el paréntesis, ¿llama usted político preparado a un señor que dice que los hombres somos más listos que las mujeres, o a una señora, a un jugador francés, por supuesto que no, que se puso, que me cayó, tuvo un accidente con 2 años y tiene la cara deforme y se cachoteó la señora Valenciano señor de Ribery, por cierto, uno de los mejores jugadores del mundo. Pero Pedro, si esos son los que estamos mandando a Europa, estoy hablando ahora mismo, diría su madre, que venga Dios y lo vea, y la mía. Estoy hablando ahora mismo de lo que era el gobierno de Felipe González, por ejemplo, el gobierno de José María Aznar, que fueron bastante hábiles. Carlos, fueron bastante hábiles trayendo, en fin, determinadas concesiones para España. Al contrario que la época de, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, que de cara a Europa, pues nos engañemos, perdimos. ¿Hemos llegado a tener gente muy preparada en Europa? Sí, por ejemplo, Almunia, sin ir más lejos. Es un hombre realmente preparado. Hoy en día, pues lo que tenemos, si nos fijamos ya no en los miembros de nuestros gobiernos que forman parte del Consejo, etcétera, etcétera, sino si nos fijamos realmente en los candidatos que tenemos, por supuesto. Efectivamente, sí, el propio Solana, hay que hacer un fuera de serie, pero si nos fijamos, por ejemplo, en lo que hemos presentado, pues el perfil realmente es bajo, no nos engañemos. Un perfil de Elena Valenciano, que ella misma reconoce que dejó de estudiar Derecho porque se aburría, le aburría realmente estudiar normas, pues es el perfil de lo que estamos enviando a Europa. O, por ejemplo, el señor Arias Cañete, claro, un señor realmente, pues que todo lo vimos en el debate, pensamos que era otra cosa, es un perfil realmente bajo de candidato, no nos engañemos, tiene que frente a alguien como Elena Valenciano y con lo que le cayó al PSOE en su momento, salir trasquilado de un debate de la marinera y después que como excusa
ante la pérdida de un debate, ya que habíamos dicho también de hablar del anterior debate, como excusa ante pérdida de un debate, pues tener realmente una salida machista absurda, decir, no, es que yo no quería pasarme con una mujer, por eso prácticamente la he dejado ganar, que es prácticamente lo que se dijo, supone una estupidez, porque supone, por un lado, reconocer que has perdido el debate, eso para empezar, ya supone que lo estás admitiendo, y en segundo lugar, pues con una salida machista absolutamente absurda, pues yo creo que tenemos que buscar gente preparada, por ejemplo. Aquí hay, de todos los candidatos que se presentan, yo entiendo que hay alguno que que son personas realmente reconocidamente preparadas, por ejemplo, Alejo Vidal Quadras, del que se habla poco porque la campaña de Vox prácticamente no ha salido a los medios de comunicación, pero para mí es indudable, ahí está el bagaje, cuando fue número 2 del PP en el Parlamento Europeo, que al menos es una persona de reconocida preparación. Vamos con Carlos y luego, si queréis, analizamos el perfil de los otros partidos. Y del otro debate. Bueno, yo creo que, y también copio ahí lo que dijo, he leído de Giscard d'Estaing, y que es un hombre que entiende muy bien Europa, porque él ha vivido desde primerísima línea momentos históricos importantes. Se habla de algo que se llama el buen gobierno. Efectivamente, Europa necesita para funcionar buen gobierno, lo que no es habitual. Porque claro, Europa será lo que quiera, pero cada 28 gobiernos que funcionan, y el propio gobierno europeo. En segundo lugar, necesitamos políticos para sanear la economía sin hacerse ricos, evidentemente. La política ha sido desgraciadamente una fuente de lobbies y de hacerse gente rico. Se falta una vocación política de verdad. La importancia de la sociedad civil, que la sociedad civil hay que contar con ellas o sí, y contar bien con ella. Claro que hay que hacer muchísimos esfuerzos por ahí. Pues vuelvo a repetir que hay muchas cosas que hacer para que esto realmente funcione. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer de aquí y yo creo que es una oportunidad para decirlo, es que tenemos que votar. Y claro, la pregunta es otra vez lo de siempre, lo del voto útil. Claro que Alejo es un magnífico candidato, una persona que debe estar en la política. Tiene que haber generosidad en los partidos políticos para que la gente disidente no se tenga que ir de un partido para poder expresarse. Es absolutamente necesario, sin que sea un partido un guirigay, evidentemente. Pero hay que cambiar. ¿Sabe cómo se logra eso? Pues se logra únicamente cambiando las leyes electorales. La ley electoral, evidentemente. ¿Pero quién tiene que cambiar la ley electoral? Estamos otra vez en las mismas. ¿Quién tiene que cambiar la ley electoral? Es necesario que sean diputados elegidos por el pueblo y con independencia para votar. El tema que hemos comentado del aborto, claro, la opinión sobre el aborto hay tropecientas. Y dentro de cada grupo político, el de mal de izquierdas puede ser profundamente no estar a favor del aborto, y el más de derechas puede estarlo. Es muy personal. Es como la religión. Es algo tan personal que se tiene que dejar libertad para poder expresarse. Claro que tenemos un recorrido importantísimo y de excepciones que tenemos que hacer Europa. Si queréis entramos después en el otro debate que habéis comentado. Vamos a ver, que desde siempre se está diciendo, no ahora, desde siempre, que la Unión Europea, cuando mandan a un político allí, era como especie de decir el cementerio de elefantes. Y lo es, no. Lo hemos dicho siempre. Y lo es. Ahora estamos hablando de la capacidad y de la preparación de los candidatos para ir a Europa. Pero el convencimiento que hay en este país desde hace un montón de años es que aquello era el cementerio de elefantes donde iban todos los políticos que los partidos se los querían quitar de aquí y les daban un retiro glorioso con los 8.000 o 10.000 euros de sueldo al mes, los 4.000 de dietas, más los 300 viajes en preferente en avión para que puedan ir a ver a la familia. Ahora estamos pidiendo políticos preparados, con gran historial, que sepan lo que queremos. O sea, estamos dando un cambio profundo a Europa, porque nos hemos dado cuenta de que efectivamente Europa sí que es necesaria. La Unión Europea, no Europa, Europa somos todos, lo vuelvo a decir, es como Hacienda somos todos. La Unión Europea ahora mismo es muy necesaria, ahora mismo muy necesaria, como la OTAN en su momento, que también la habéis sacado a colación. ¿Por qué? Pues porque es la que en un momento determinado tiene que decir, tiene que marcar por dónde tienen que ir las políticas económicas, insisto en el tema de la economía, las políticas económicas de los 28 países miembros de la Unión Europea. Eso tiene que salir desde Bruselas. Yo quería comentar un pequeño inciso con tu permiso, con vuestro permiso. Sí que tenemos la tendencia, como pasa con los médicos, cuando se muere alguien es por culpa del médico y cuando se salva, con todo mi respeto, pues soy católico y gracias a Dios. Pues pasa un poquito también con este tema. Todo lo que va mal es culpa de Europa y cuando lo hacemos bien, qué buenos somos los gobiernos. Eso no puede ser tampoco. Es que también tenemos unos clichés anclados en nuestra cabeza permanentemente, que somos divinos y la culpa siempre es del otro. Estamos con unos desequilibrios internos alucinantes en la época. El baile va según te funcione a ti. A ti. Claro.
Lo demás no importa. A ver. Los periodistas tenemos una cuestión, que es lo primero que aprendemos, esto viene del siglo XVIII y del XIX, que es la pirámide invertida. La pirámide invertida es que tenemos que escribir lo más importante al principio, porque luego nos pueden meter una esquela, y como los periódicos siempre han vivido de la publicidad, nos podían meter un anuncio, lo más importante lo teníamos que contar siempre al principio. ¿Cuántas veces el titular no ha reflejado para nada lo que decía el reportaje, porque lo importante lo ponían al final y lo cortaban? Exactamente. Y entonces eran los cajistas aquellos que iban metiendo. Bueno, pues en la pirámide invertida hay que aplicarla también al poder. Usted decía que China, Estados Unidos, lo que dice el presidente va a misa, puede declarar hasta la guerra mundial, todos hemos visto el maletín cuando suelta las bombas, y luego se discute en el Parlamento y es presidente porque obviamente tiene esas mayorías. Pero aquí tenemos Europa. De Europa tenemos que pasar al gobierno central de cada país, del gobierno central de cada país al gobierno autonómico, del gobierno autonómico a la diputación y luego los municipales. ¿Cuántos poderes más queremos? Es decir, ¿ustedes se acuerdan de esa famosa prueba psicológica que usted le dice a un niño de la clase, al primero que hay, oye, he visto un canuto azul en el verde prado? Y cuando acaba en el último niño de la clase, a ver, tráeme el mensaje que os habéis ido transmitiendo uno a uno. Dice, había un cohete azul en mi padre que era verde. Claro, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de esa Europa, de esos poderes, de esas legislaciones. Y por eso yo citaba a Sagasta. ¿Cómo se conjugan todas esas legislaciones? ¿Cómo se hace algo que sea verdaderamente piramidal? ¿Quién tiene que tener más importancia? ¿La Europa de las naciones y después los ayuntamientos, que son los que más contacto tienen cotidiano con el ciudadano? Todo eso no lo tenemos claro. Los chinos, los americanos y los rusos, por supuesto. Porque a mí que no me diga que el más parecido a Nikolaev II, a los Romanov, es el señor Putin. ¿Sí? Es la copia exacta de los Romanov, un poco más hortera, porque se dedica a hacer karate, pero fuera de eso, es un país que lo tiene clarísimo. Entonces estamos compitiendo con países que funcionan mucho más rápido que nosotros. Efectivamente, es esa falta de capacidad de reacción. Somos lentos, muy lentos en reaccionar, es verdad. Es una de las características de Europa, su lentitud en la reacción. José María. Al margen de esto, que eso sería otro debate, realmente cómo funciona Rusia, o cómo funciona Estados Unidos, o cómo funciona China, por lo que tú decías. Por comparación. Sí, claro, pero por lo que tú decías, Carlos, con respecto al voto útil. Cuidado que las elecciones europeas son las elecciones en las que menos afecta eso que se llama el voto útil, debido al sistema DON, no nos engañemos, entre otras razones porque hay una única circunscripción, pero en España, que es la nacional. Con lo cual, realmente, partidos que de otra forma, por ejemplo, de cara a lo que son las elecciones generales, quizá no tendrían prácticamente posibilidades de alcanzar un diputado, aquí sí que lo tienen. Recordemos, por ejemplo, a la agrupación electoral Ruiz Mateos, que sacó 2 eurodiputados en su momento, de que pudo... Sí, del cabreo del partido frente a Alianza Popular, pero realmente lo consiguieron. Bueno, aquí no nos engañemos, porque tú decías, hombre, Vox, yo entiendo que sí que tiene posibilidades de sacar 1 o 2 eurodiputados, que alguna se encuentra. Podemos también, pues a Pablo Iglesias se le da 2 o 3 escaños, es decir, que europeos, que el tema es ese. En segundo lugar, yo no creo que la solución sea variar la ley electoral. La ley electoral en España no funciona mal. El problema está en el funcionamiento interno de los partidos políticos, a la hora de elegir candidatos y las discrepancias. Es decir, a mí, que haya listas abiertas o no abiertas, bueno, es una cuestión, a mi juicio, baladí. Que realmente el sistema, proporcional, sea el sistema DON o no, a mí realmente me da igual. Lo que sí que me preocupa es que dentro de un partido político, por ejemplo, como pasa en el Partido Popular, no exista unas primarias regladas para que la gente se pueda presentar a ser candidato a algo. Eso no cabe, por ejemplo, en el Partido Popular. En el Partido Socialista, de mala manera, en fin, con unas primarias reguladas de aquella forma, que se lo digan, si no, al ministro Asunción, aquí en la comunidad. Claro. Por tanto, espera, pero termino. Sí, por supuesto. El señor Fiscar habló de los fiscales socialistas, en Alicante los francos. Sí, por supuesto. Claro, por supuesto. José María, pero realmente, recordemos lo que pasó con Borrell, que es decir, como posibilidad teórica, al menos está ahí. En el Partido Popular, por ejemplo, esto no existe. Si yo mañana, siendo militante de Alicante, quisiera ser candidato a la alcaldía, yo no puedo. ¿Por qué? Porque ahí me tienen que elegir unas estructuras superiores a dedo. Ese es el problema. No que el sistema sea proporcional
proporcional o no proporcional, ni que haya o no listas abiertas. Se tendría que legislar, a mi juicio, el funcionamiento interno de los partidos políticos de una santa vez para democratizarlos. En un minuto le respondéis a José María, quien quiera, sobre este tema y os planteo otra cuestión. Yo creo que está más con el concepto de valores de un político que con las formas, evidentemente. No soy nada asambleario. Las asambleas son lo menos democráticas que pueden parecer. No es asamblea, es votación. Las primarias, ciertas primarias con intervenciones magníficas de improvisación. Yo quedé deslumbrado con algunas intervenciones de algunos candidatos. Yo creo que el cambio político es mucho más profundo. Yo creo que hay que dignificar mucho más. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo, muchísimo más exigente con los políticos. Se les tiene que complicar un poquito para que lo hagan bien. ¿Blas? Es imposible. Sí, hombre, Van por libre. Vamos a ver, cuando el problema es que al político el ciudadano no le exige y no le puede exigir, porque cuando el político lo único que hace es cumplir las directrices que recibe desde el partido, es lo mismo que el ciudadano puede hacer presión. Ahí tienen los movimientos, el 15M, el otro, se están diluyendo, a pesar de que ellos digan que siguen siendo fuertes, que están en la calle, que se están reorganizando, que están en asambleas. No, se están diluyendo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han pasado olímpicamente de todos los movimientos ciudadanos, no les han hecho ningún caso. Entonces, ¿para qué queremos ser nosotros estrictos y duros con los políticos cuando ellos lo único que siguen es las directrices de sus propios partidos? No, si hacemos una propuesta evidente que existe en otros países de los cambios y tampoco nos gusta. Vale, no es que nos guste, es que no nos hacen caso. Vale, lo dejamos. Pedro. Yo soy partidario, obviamente, de las listas abiertas y de que los políticos así, y además de la libre elección de los ciudadanos y por sectores, incluso creo que los concejales deberían ir por barrios. ¿Para qué? Para que se trabajen. Y yo a la señora del PP y al señor del PSOE, hablo de toda la Comunidad Valenciana, desde que se ganaron hace 5 años sus escaños, no han vuelto por aquí. Entonces, yo lo que quiero es tener un político a pie de calle que se responsabiliza continuamente y que los vecinos lo tienen que conocer para luego volver a apoyarlo o no. Pero estamos... y termino ya. Pero es que realmente estamos con un... que me parece muy bien, yo estoy de acuerdo, sí, vale, perfecto, pero no es la esencia. La esencia es que realmente los dueños de un partido, que son sus militantes en teoría, pese a que se utilizan como meros bultos para aplaudir, que es para lo que sirven, básicamente, hoy en día, que los militantes sean capaces de elegir. A mí me parece muy bien que tú incluso hagas circunscripciones menores o mayores, hasta ahí perfecto, me parece perfecto, pero lo que no es de recibo es que a ese candidato de esa circunscripción pequeñita, a ese concejal que se presenta por el barrio tal, lo elijan a dedo desde arriba. Eso sí que es un problema. Si no lo eligen, las bases, si no lo eligen las bases del partido, el que sea, después por supuesto la circunscripción sea mayor o menor. Ahí tenemos un problema, con lo cual el problema no está en la ley electoral, sino en la ley de partidos políticos. Prácticamente todos. Vale, lo dejamos aquí y ahora os pido que nos pongamos en el 25 por la noche, resultados hipotéticos y me los interpretáis. ¿Vale? A ver, sube el PP y baja el PSOE. ¿Qué ocurre a nivel interno ya de los partidos? ¿Qué podría ocurrir? Va a haber una gran diferencia, ¿eh? No hagas caso a las encuestas. Va a haber una gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y yo soy de la opinión que los resultados del 25 por la noche nos van a sorprender. Eso de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, va a haber mucho más diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ya hablaremos el lunes. Ya hablaremos el día 26. Hay quien se muestra muy escéptico sobre los resultados. El País decía antes de ayer o ayer, no, va a ser 2 puntos. ABC hablaba ya de 6 puntos. El Mundo hablaba también de 6, 7, 8 puntos. Y La Razón, ya no te digo, se disparaba en puntos. Bueno, pues yo creo que el domingo por la noche nos vamos a encontrar con una diferencia muy, muy, muy notable del Partido Popular con respecto al Partido Socialista. Y va a ser una sorpresa porque la gente en la calle eso no se lo cree, pero se va a dar. ¿Y qué ocurriría? No va a ocurrir nada. ¿Dentro de los partidos? No va a ocurrir nada. Serviría para... Ese es otro gran problema por lo que decía José María de listas abiertas ni de los políticos, que lo elija la gente del propio barrio. No, es que el problema es que si a ese político que lo quieren meter en la lista no lo meten en la lista en el partido, se cambia de partido. Y el otro partido lo acepta, que lo recibe con los brazos abiertos, ¿no? Oiga, vamos a ver, si usted está en el Partido Popular y no lo han metido en la lista,
Va y se me va con Rosa Díez a Unión Progreso y Democracia. Pero ¿esto qué ocurre? Y estamos hablando de un caso muy concreto, de un conocido, tanto de José María como yo, y lo reciben con los brazos abiertos. No, oigan, no. Usted se queda en su partido y si no le han hecho caso ahí, se va a casa. Carlos, ¿qué puede ocurrir? Una victoria del PP. Va a depender mucho, lógicamente, de la participación, es vital, y la composición de los diferentes partidos, pero yo creo que el que tiene una patata caliente, hay dos cosas que tienen una patata caliente en la mano. El primero es España y segundo es el PSOE. El Partido Socialista tiene un problema. Un fracaso importante del Partido Socialista significaría que el señor Rubalcaba tiene que jugar fuerte a irse o a quedarse. Y eso desestabiliza bastante si se va al Partido Socialista. Y eso puede coincidir en un momento 2014 y 2015, sobre todo 2015, que es un año muy importante para la economía europea y la española en particular, y con el problema catalán, y no solamente catalán, otros problemas que hay por ahí que acompañan al catalán. España necesita en este momento que no haya una crisis importante en el Partido Socialista. Si el Partido Popular no gana las elecciones, pasa menos, porque es un toque de atención. Lo más probable es que el señor Rajoy tome nota, haga un cambio de gobierno antes o después, que no quiere cambiarlo, y creo que interpretará lo que el ciudadano le ha podido decir. Pero yo creo que lo importante es lo que puede pasar el Partido Socialista si tiene un mal resultado. No es bueno para España que el Partido Socialista tenga un mal resultado. Sí, yo realmente, claro, cuando comenzaron las elecciones todos pensamos que el Partido Socialista podía superar al Partido Popular. Después ellos ya, pues en fin, han trabajado en sentido contrario. Es decir, lo que no se puede es pasear a estas alturas a Rodríguez Zapatero. No se puede hacer esto, ni se puede plantear una campaña en base a auténticas idioteces como que el Partido Popular está en contra de la igualdad. Yo no me imagino a políticos, en este caso a políticas como la alcaldesa Valencia, la alcaldesa Alicante, en fin, como tantas mujeres del Partido Popular legislando en contra de la igualdad. Es decir, es una idiotez de tal nivel que, por supuesto, cuando uno dice idioteces de este nivel, pues pierde votos, ¿no? ¿Qué puede pasar? No lo sé. Yo luego pienso, sí que hay una cosa clara, si nos vamos, vosotros dos, claro, sabéis de esto mucho más que todos los presentes por experiencia y por ser periodistas de primera línea, que hay una cosa clara, y es que el Partido Socialista siempre ha tenido, o ha tenido por lo menos desde las últimas legislaturas de Felipe González, un voto oculto importante, y el Partido Popular todo lo contrario. Que decir que realmente, fijaos, las primeras elecciones que no gana, ¿verdad? José María Aznar, que estuvo a punto de ganar en el año 93, bueno, se decía que iba a ganar, luego no ganó, y en el 96 se ganó por 300.000 votos. ¿Qué puede pasar ahora? Claro, realmente yo pienso, fijaos que el Partido Popular, creo que, sobre todo con las políticas que ha hecho, francamente, bueno, pues durísimas con la población, que al margen de lo que yo pudiera querer o no, yo no creo que esté en condiciones de ganar las elecciones, las cosas claras. Creo que va a retroceder en bastantes escaños. Creo que tiene un voto a la derecha que no ha controlado, que ha minimizado, que es el voto de Vox, que creo que es más importante ese voto, y una pérdida de votos por la izquierda, que realmente es un partido socialista, no nos engañemos, es un partido realmente de izquierda, pero sin embargo va a tener una fuga de votos, a mi juicio, a ese partido que se llama transversal, que es UPyD, con lo cual creo, sinceramente, que acabará ganando, y merecidamente, pero acabará ganando el PSOE por la mínima. Pedro. Bueno, aquí yo lo que temo, además de lo que se ha dicho aquí, es otra cosa mucho más importante, y es una abstención fortísima. Es decir, y precisamente una abstención por parte de ese voto más o menos cautivo, o de ese techo y suelo de votos que tenían el PP y el PSOE. Puede ser que mucha gente del PP no vaya a votar y mucha gente del PSOE tampoco, por desencanto. Y entonces, ¿quién sube? Pues todos los cabreados y todos los que son una alternativa hipotética, como puede ser Ciudadanos o como puede ser UPyD, porque todavía no los hemos visto como partidos con responsabilidad de gobierno, porque es muy fácil hablar en plan francotirador. Un segundo. ¿Cuál es el gran problema? La abstención, que puede ser la abstención tremenda. Favorece al PP. Mira que te digo, yo he estado viendo campañas electorales el día de la votación. Como periodista me he acercado a las mesas y me he estado mucho tiempo porque me dejaban estar en todos los colegios electorales. Y la gente, yo creo que estamos dándole muchísimo valor, muchísimo conocimiento y muchísima inteligencia al conjunto de los votantes, al conjunto en general. Y ahí nos estamos equivocando. Ahí nos estamos equivocando, Carlos. El 60% de la gente que va a votar, y yo lo he comprobado personalmente, con mis propios ojos lo he visto, se acercaban a las mesas y decían: ¿dónde está la papeleta de la gaviota?
¿Y dónde está la de el puño y la rosa? Y para de contar. Carlos, no van pensando, voy a votar a Cañete, voy a votar a la señora Valenciano. No, van a votar partidos. Y a pesar de lo que... Mira, voy a disentir bastante de mi amigo José María. Vox y Rosa Díez, y todos se van a llevar una sorpresa el día 25. José María, te lo estoy adelantando. Y el martes 27, que estaremos aquí por la mañana, veremos quién lleva razón. Vox, Rosa Díez, Ciudadanos, todos los partidos pequeños y minoritarios se van a llevar una sorpresa. Venga, Carlos, porque la gente va buscando esas dos únicas papeletas. Yo quería hacer un símil, posiblemente sea de formación profesional, pero yo sé lo que es coger una empresa en crisis y ponerla en marcha. Tú te cargas una empresa en 3 o 6 meses, pero ponerla a flote te cuesta muchísimo. Y es lo que le está pasando a España y a algún que otro país europeo. Es dificilísimo. Lo más fácil del mundo, y perdona que haya un abogado aquí presente, lo que yo voy a hacer muchas veces por parte de ciertos malos profesionales, que en todos los sitios hay, es, venga, voy a hacer un concurso de acreedores que termina en liquidación. Eso es un desastre. Sacar una empresa para adelante sufriendo todos los días es muy complicado. España ha rozado la catástrofe. Y hay mérito de los españoles y ha habido miedo de Europa también. Y tenemos que seguir en esa labor. Yo no sé lo que pasará, yo creo sinceramente que UPyD, por ejemplo, sí que va a mejorar, pero los partidos muy minoritarios, bueno, pequeños, nuevos, va a ser complicado. Pero vuelvo a repetir, lo importante en este momento es que España necesita en los próximos meses un gobierno fuerte y una oposición fuerte. Sí, yo realmente, hombre, por precisar una cosa, un concurso de acreedores no es que sea una opción de una empresa. Un concurso de acreedores es realmente una obligación que le impone la ley concursal a las empresas en algunas circunstancias. Por tanto, no es una cuestión que aconseje un abogado de forma, digamos... No me entres en otras cosas. Por supuesto. ¿Tienen tendencia No. Tenga tendencia malos profesionales. El buen profesional, claro, asesora cuando pues se producen los supuestos del concurso. Yendo al otro, realmente, fíjate, cuando, por ejemplo, Ruiz Mateos consiguió los 2 escaños en el Parlamento Europeo, eso, desde un punto de vista histórico ya, ¿vino bien o vino mal a Alianza Popular? Pues yo creo sinceramente que vino bien. Es decir, la Alianza Popular se dio cuenta que realmente le habían dado una patada, bueno, pues que duda cabe, pero gracias a ese voto le habían dado una patada en su propio trasero, la cosa clara, con lo cual se estaban equivocando en su política. Realmente lo que importa, yo creo que lo va a importar, aquí hay, aparte de ese debate entre PP y PSOE, hay otro que es si va a ganar la derecha o va a ganar la izquierda, ese conjunto de votos de la izquierda o ese conjunto de votos de la derecha. ¿Y qué va a pasar en Europa? Que sí que tendrá, yo prefiero incluso en clave nacional, que sí que tendrá importancia después en las elecciones autonómicas y después en las elecciones nacionales. Realmente el voto de Vox, desde mi punto de vista, supone un estirón de orejas al Partido Popular, pero supone decir, mire usted, yo creo en el centro derecha, pero creo que usted no lo está haciendo bien, y le estiro, le doy un estirón de orejas. El voto que pueda perder el PSOE exactamente igual. Yo creo que es bueno, sinceramente, que los dos grandes partidos se den cuenta que tienen que hacer las cosas de forma distinta, y no hay otra manera que es no votándoles, aunque votando otras opciones, desde mi punto de vista. Cuando la reina Victoria le dijo al crítico del Times, que era el hombre que adivinaba las carreras y que tenía mayor facilidad y que conocía mejor a los caballos, se había criado precisamente en los hipódromos, que lo iba a hacer Lord si le decía qué caballo iba a ganar. Y el buen hombre le dijo: Majestad, no me hace más ilusión en esta vida que ser Lord y pertenecer a la Cámara de los Lores, pero si yo supiera qué caballo va a ganar, no sería el crítico del Times, sería millonario. Claro. Yo no soy tan adivino como vosotros en esto, quién va a ganar, quién no va a ganar. Supongo que el centro derecha, y lo importante es quién gane en Europa, que por ahí puede ser que la derecha sí que gane, y el tirón alemán, porque se está demostrando el bajón francés con los socialistas. Ahora, vamos a tener en cuenta también otras cuestiones que antes tú has preguntado. ¿Qué va a pasar con los líderes? Rajoy tiene que mantener el tipo, porque en esta se la juega. Ha hecho una partida de póker muy importante y ha dicho resistir, sangre, sudor y lágrimas, que dijo Churchill, ¿no? Sí. Y si después del sangre, sudor y lágrimas he remontado la situación de España, gano esto de corrido. El señor Rubalcaba está ya muy mayor, pero tiene que hacer la transición entre una serie de varones que van a muerte a por el poder. La andaluza, la señora catalana que ahora está estudiando en Estados Unidos, supongo que no aprenderá el inglés de Harvard, aprenderá otro,
Y, claro, entonces todas esas cosas hay que solventarlo. El problema entre el PSC, el Partido Socialista Catalán, y el Partido Socialista Obrero Español, si se pierde la sigla obrero, si no... Es decir, lo que vaya a pasar a partir de ahora, está muy claro que las elecciones europeas no van a tener demasiado que ver, porque cada uno va a seguir a su bola. Uno porque necesita dirigir las primarias y poner a quien más de acuerdo esté, y el otro porque tiene que aguantar, porque en esta se la juega no él, sino el PP se lo juega todo. Ahora vamos a plantear el supuesto al revés. Pierde el PP y sube el PSOE. Pues creo que eso es imposible. A ese nivel, primero, lo mismo digo, que he dicho antes, lo mismo. No se va a dar, César. No, se puede dar, pero escucha, se va a dar por una pequeña diferencia. Es que yo creo que sí. No cabe esa posibilidad. Yo creo que sí. No se va a dar porque ahora mismo el PSOE se ha equivocado con la campaña. Nos ha equivocado con la candidata y con la campaña. Se ha equivocado con la candidata. Sí. Y se ha equivocado con la campaña de 100 a 100. Se ha equivocado totalmente. Su mensaje es un mensaje que no ha calado en nadie. En nadie. El mensaje del partido contrario es machista y es antifeminista y tal. No ha calado porque el propio mensaje, es decir, está contra las mujeres, llega, las propias mujeres dicen, bueno, pero ¿y a mí qué me importa? A mí que me traiga dinero. Sabe que estaba perdiendo mucho voto por la izquierda del PSOE. ¿Entiendes? Y por eso reacciona con los postulados de Izquierda Unida, es que uno de los pregunta, carreados. Lo dramático es que uno pregunta, ¿pero va a servir de algo que los minoritarios mejoren algo? Porque en su momento sirvió por lo que ha citado José María, sirvió que José María Ruiz Mateo sacara dos eurodiputados, le sirvió para algo. Le abrió los ojos al Partido Popular. Supimos cuántos cabreados había en España. Le abrió los ojos. No era ni un voto útil, ni Dios que lo pudo. Pedro, le abrió los ojos al Partido Popular para decir, tengo que rectificar. Sí, no Carlos, y ahora abrimos ese tema. José María no rectificó. Acabó José María Aznar. Que en un breve periodo acabó siendo José María Aznar el líder del partido, con lo cual sí que sirvió realmente. Pero no por lo de Europa, No por lo de Europa. Aquí no lo sé. Votamos un payaso. Bueno, yo no voté, obviamente. Sí, Carlos. Hombre, esto que gane el PSOE por poco, yo creo que sí, vuelvo a repetir, yo creo que lo importante es Europa, quien va a ganar las elecciones europeas y las medidas que se van a tomar en base de una cosa a otra. Hay posturas muy claras en la izquierda, la derecha y los liberales europeos. Hay tres políticas muy claras sobre el futuro, sobre todo económico y social y militar y geográfico y todo lo que queramos. Y en cuanto a España sí que es importante, yo creo que lo mejor que podía pasar es una victoria, una derrota por la mínima de los dos grandes y estabilizar los dos partidos. El PP tiene la obligación de utilizar su mayoría absoluta para seguir confiando en la política que ha tomado y a ver si da resultados, se la juega perfectamente, y el Partido Socialista, con los grandes temas que quedan pendientes, no se puede permitir, con los varones que hay, con todo mi respeto a los candidatos, entrar en inestabilidad. Entonces es muy conveniente que Rubalcaba siga encabezando el Partido Socialista durante un tiempo prudencial para que los dos grandes partidos, nos guste o no nos guste, lleguen a acuerdo de Estado en los grandes temas que nos quedan pendientes y en la nueva etapa de Europa también. Sí. Es más, yo quisiera contar aquí una pequeña confidencia que supongo que vosotros que seguís la información también estaréis enterados. Esto es a nivel confidencial, insisto. Ya se sabe que si puede haber un gran bajón y un fracaso de los grandes partidos, los grandes empresarios, los que están incluso por encima de la COE, ya están hablando de un gobierno de concentración. Hablo de los Abierta, hablo de los Botín, hablo de gente con mucho poder que está diciendo, señores, como esto se nos vaya un poco de la mano, como haya una decadencia, como el nacionalismo siga triunfando, tendremos que hacer un gobierno de concentración. Y el ejemplo lo tenemos claramente en Alemania, donde ha ganado la señora Merkel y ha puesto de dos principales ministros a dos socialistas. Entonces, ¿por qué en España no podemos ser iguales? Bueno, María, y en España probablemente no podemos ser iguales por la tradición de nuestro Partido Socialista, claro. Sería bastante complicado. Claro, sí, sería complicado. Aún así, vamos a ver, yo creo que realmente si estos dos partidos, los dos grandes partidos, retroceden,
En lo que afecta luego al Partido Popular, supone, si se mantiene el voto del centro-derecha, porque también esto hay que leerlo, vamos a ver, en una clave absoluta, centro-derecha o izquierda, porque centro-izquierda cada vez queda menos, queda Rosa Díez y luego el resto ya es izquierda, ¿verdad? Bueno, vamos a ver quién gana. También es importante. Sí, Ciudadanos también es importante. Vamos a ver quién queda, es decir, quién queda a la derecha, si los votos de la derecha o del centro-derecha son superiores a los del centro-izquierda. Y si ello es así, con un retroceso del Partido Popular, va a suponer que mucha gente va a decir, yo estoy de acuerdo con aquellas políticas que se hacían desde el Partido Popular, pero no estoy de acuerdo pues, con la política antiterrorista actual, no estoy de acuerdo pues con el trato, Ayer González fue clarísimo en el tema antiterrorista, sí, bueno, que no lo hemos hablado. Pero un segundito, Carlos. Porque Carlos, si queremos echamos para atrás. Un segundo. Mira, así hay alguien que públicamente ha estado en otros medios de comunicación que existía con el tema, y mira, y pido disculpas, porque yo he estado muchísimos años en medios de comunicación. Yo siempre terminaba por escrito en la radio y en televisión recordando a la víctima del terrorismo. Claro, sí, claro que hay que recordar a la víctima del terrorismo. A mí eso me parece muy bien, pero Bolinaga va por la calle tomando chiquitos. O sea, a mí lo que diga Esteban González Pons me importa bien poco. Lo que me preocupa es la política. Efectivamente, lo que me preocupa es la política que hace el Partido Popular, porque una cosa es predicar y otra dar trigo, son cosas distintas. Y a mí lo que me preocupa es el trigo, es el trigo que se da. Y entonces realmente quiero decir, a lo mejor quien vota Vox, pues vota a favor de Ortega Lara, que cierra la lista, por cierto, de Vox, y dice yo estoy de acuerdo con las posturas que siempre mantuvo el Partido Popular en esta materia, o incluso con las posturas en materia impositiva, por ejemplo, tú que eres empresario, etcétera, etcétera. Quizá en esa clave, a lo mejor el Partido Popular le toca rectificar si ve que puede haber una sangría de voto. Y eso creo que sería bueno. Sería bueno para el Partido Popular incluso. El único terrorismo que queda en Europa, que yo sepa, es el islámico. El IRA ha desaparecido. Incluso ahora vienen con el líder de los católicos a hablar de un crimen que sucedió hace 20 años. Sí, bueno. Por otra parte, estaba hablando de aquí tenemos un terrorismo, esperemos que no sean los islámicos. Esperemos que no sean. Pero a lo que voy. Pedro, pero ¿por qué están cabreadas las asociaciones de víctimas del terrorismo? Claro, por algo será. Obviamente por el dinero. Yo creo que el debate es un debate europeo. Claro que evidentemente se tiene que tocar siempre la fibra de sensibilidad de los partidos, y a la hora de votar tenemos que de alguna manera, lo que he dicho antes, a los políticos exigirle cosas con mayor explicación, mayor desarrollo, y que no traicionen principios fundamentales. Pero sí que niego a la mayor que cualquier partido de lo democrático no deje de lado a las víctimas del terrorismo. Totalmente. Es un debate mucho más profundo, muchísimo más profundo, que habría que hablar muchísimo de él. Y no creo que y eso es algo que también se va a tener. Mira, yo estoy seguro que el PSOE va a sacar conclusiones importantes, y la primera conclusión es que yo creo que Rubalcaba va a seguir, y yo creo que el Partido Popular va a tener que hacer evidentemente cambios, porque ha cambiado su programa, porque era necesario, porque uno llega con el libro y cuando llega a la empresa todos los días se da cuenta que hay que hacer otras cosas de las que uno tenía previsto, porque la situación era muy mala. Y culpa de mucha gente, porque podemos poner la frontera y la memoria histórica donde queramos. También habíamos tenido un crecimiento exagerado en cierto sector y no habíamos reaccionado. Podemos ir muy lejos, Tenía una precisión apuntas mínima. tú, te va a reapuntar él, lo paramos ahí. Y que conste, quería hacer una precisión y que quede claro que yo, de luego, cuando Esteban González Pons habla de materia terrorista, estoy absolutamente de acuerdo con él, le avalo completamente, y además creo que lo dice. Eso fue el único que lo dijo, ¿eh? Es más, creo que lo dice de forma sincera, y siempre ha sido una persona que ha estado con la VT y que ha estado con las víctimas del terrorismo. Y vamos con la última pregunta que os quería hacer. El tercer supuesto, y también a tenor de la abstención que se prevé, posible abstención que se prevé, ¿puede ser esta elección del próximo domingo 25 un aprovisionamiento de votos y escaños para partidos nacionalistas y para partidos minoritarios? Sí, mucha abstención puede ser. La abstención va a perjudicar a todos. Y a los minoritarios también, puede perjudicar, sobre todo, a los muy minoritarios. Pero la abstención no va a demostrar que la gente está cansada de los partidos. La abstención no va a ser la misma ahora que en las generales del 2015. El problema es que la gente se plantea que no sabe qué es Europa y para qué sirve Europa. Hay gente que dice, bueno, y el domingo hay que ir a votar, pero ¿qué es lo que se vota? Eso en el lenguaje management, podríamos mira, en el lenguaje management podríamos decir que los políticos, pese a nuestros intentos aquí, algunos, no han sabido enamorar al cliente para que vote. Los políticos no han sabido. Ciertos políticos. Europa
Y nadie ha explicado. Europa son las personas. Nadie ha explicado lo que es Europa. Europa son las personas. ¿Y para qué sirve? No ha sabido. Nadie lo ha explicado. Posible. Lo estamos intentando aquí, Lo estamos intentando aquí. Hasta ahora Europa, entre otras cosas, ha sido una diosa raptada por un toro. Y todos el mundo sabemos los cuadros de Rubens, las grandes esculturas del rapto de Europa, ¿no? Lo que sí que parece aquí es que estamos todos como muy enfadados con Europa. Había un misógino, que fue el mejor crítico gastronómico del mundo, que era Kurnowski, y cuando las señoras le preguntaban, como era misógino, solterón, y no podía ni verlas, pues le preguntaban que cómo, dónde iban a comer o qué salsa hacían. Entonces él le respondía, señora, ¿es usted casada? Y la otra le decía, pues sí. Y le decía, ¿tiene usted hijos? Y la buena señora, estamos hablando de los años 50, decía, pues sí. Y le decía, ¿con quién? Luego venía otra señora, señora, ¿es usted casada? ¿Tiene hijos? La otra decía, no, soy casada pero no tengo hijos. Me lo explico perfectamente. Y cuando venía otra señora, señora, ¿es usted casada? No. ¿Tiene hijos? Es decir, por en donde estamos entrando un poco contra Europa. Y lo que creo que también debemos de ahora me estoy poniendo yo en plan, el púlpito le va más a Rico, que es mejor persona que yo soy más diablo. Eres periodista, claro. Con lo bueno y para lo malo. Entonces, muchas gracias por lo bueno. Lo que sí que quiero decir es que debemos de animar a la gente, porque el espectáculo que nosotros también estamos dando aquí está un poco casi en contra de la democracia. A mí me preocupa, insisto, en contra de lo que estáis diciendo vosotros, que haya una abstención demasiado fuerte, y como salga el día bonito, vamos a ver en la Comunidad Valenciana qué votar, A mí, lo que tú has dicho sí que me parece muy interesante también, cómo va a ser el voto nacionalista, porque luego del voto nacionalista, sobre todo en la zona de Cataluña, en lo que es la región catalana, o según el estatuto, nación catalana, en el preámbulo, lo que dice, pues realmente va a ser realmente pues una investigación sociológica de cuánta gente está o no a favor de la ellos están movilizados, a favor de la independencia. El voto realmente, el voto, 4 diputados contra no, por supuesto, estamos ya fuera. Estoy de acuerdo. Me refiero realmente a los votos, olvídate los diputados, a los votos que se van a producir en Cataluña. Olvídate, porcentualmente los votos de Cataluña ya veremos. Se la juegan ellos, porque si ellos no ganan, realmente la independencia queda en entredicho, o que Cataluña está a favor de independencia. Y están preocupados, ¿Se imaginan 4 diputados en el Parlamento Europeo a favor de la marihuana? ¿Qué importancia va a tener eso? Para verlos, Os pregunto, os puedo dar de reloj 15 segundos a cada uno por si alguien quiere apuntar algo. Que el domingo hay que ir a votar. Que hay que votar y que cada uno vote en conciencia y que vote sabiendo lo que vota y para qué vota. Eso es fundamental. Carlos. Yo a votar el domingo y muchas gracias a vosotros por lo que he aprendido hoy de vosotros. José María. Yo creo que de luego que hay que ir a votar, que no hay que decantarse por opciones extremistas, las cosas claras, que no conducen por otra parte a ningún sitio, pero que sí que tiene que votar todo el mundo. Y además, votando para saber lo que se quiere hacer, es decir, si se quiere influir en el centro derecha o en el centro izquierda en algún sentido. Gracias, José María. Pedro. Que la gente sepa que si hoy muchos están en el paro y algunos no le dan crédito, eso es por culpa de Europa. Por lo tanto, Europa tiene más importancia en sus vidas de lo que ellos se piensan. Nosotros el martes que viene, como siempre, estaremos aquí para analizar y valorar los resultados que conoceremos este próximo domingo. Mientras pasa esta semana, la cita ya sabe que la tiene mañana a la misma hora de siempre, a las 8. Pedro Nuño de la Rosa, gracias. José María Bueno, gracias. Carlos Rico, gracias. A vosotros. Blas de Peñas, gracias. Y a votar. Y a usted también. A votar el domingo y gracias. Y mañana a las 8 volvemos. Hasta luego.